Bueno, si les parece, vamos largando. Ya en todo caso se irán sumando algunos y algunas que todavía no han ingresado. Ya varios nos dijeron también que no iban a poder participar hoy, que le iban a ver a la reunión grabada. Así que para que no se nos haga tan largo, la charla de hoy la idea es que no se vuelvan, ni esta charla ni ninguna otra, la idea es que no se vuelvan tan extensas. Siempre tratamos de que las charlas ronden entre la hora y media y las 2 horas, por lo general duran 2 horas y un poquito más. La idea es que no sea demasiado. Yo celebro mucho que estemos reunidos en un día como hoy, en un horario como hoy, que quizás no sea de lo más cómodo para hablar un poco de filosofía, para pensar un poco en filosofía. Decíamos a veces en cursos anteriores que en una época como en la que vivimos nosotros ahora es extraño que uno le dedique tiempo a cierto tipo de reflexiones. Y bueno, la idea de estos espacios es justamente para eso, ¿no? Para dedicarle tiempo y un poco de ganas y un poco de energía a este tipo de reflexiones, a este tipo de pensamiento, para cultivarnos, para desarrollar ciertos criterios críticos, definitivamente para volvernos sujetos cada vez un poco más libre pensadores. Así que nada, celebro eso, les agradezco a todos por estar participando. Este curso es una serie de reuniones que consta de 5 reuniones. Vamos a hablar sobre los pensadores bueno, que yo considero más relevantes de la historia del pensamiento griego clásico. Ya hemos hecho el año pasado un curso bastante intensivo y muy distinto a este sobre Nietzsche. Hay algunos que hoy por suerte nos están acompañando que estuvieron en aquel curso. Está Fabri, está Daniela también, que acaba de ingresar. Bienvenida Daniela. Gonzalo, bueno, y era un curso que tenía otras características y estaba dado a lo mejor también de una forma distinta a lo que yo tengo pensado para este trayecto, para estas reuniones, en el cual, bueno, el curso anterior vimos a Nietzsche y hicimos un curso muy intensivo sobre Nietzsche. Fue un curso que constó de 11 clases sobre el pensamiento completo de Nietzsche. En cada clase tratábamos de abordar un libro y las ideas principales, recorrerlo, invitar a la lectura. Como siempre, como decía también en aquel momento, no alcanzan 2 horas, ni mucho menos, para abarcar la totalidad de ciertos tipos de pensamientos, probablemente de ninguno. La idea de estas reuniones, de estos encuentros, sea que sirvan como disparadores para invitar a que cada uno después bucee en ciertos textos, en ciertos autores, que profundice en los temas que más parecido destacados, que más le han llamado la atención. Este curso, a diferencia de ese curso, va a ser un curso que va a tomar muchos autores distintos, autores muy diversos, que tocan temas muy diversos. Y la idea también es tratar de profundizar en el tiempo que tenemos en la temática de lo que cada uno de ellos abordó, comprendiendo primeramente el marco histórico en el que vivían, la coyuntura en la que estaban, el tipo de pensamiento que abordaban, y viendo centralmente cómo la historia del pensamiento griego se parte a partir del emergente de un pensador como Platón, que marca un antes y un después en el pensamiento griego y para muchos pensadores en el pensamiento occidental en general, ¿no? Piensen que pensadores como Nietzsche, como Heidegger, que son pensadores a los que yo personalmente trabajo más, pero que hemos trabajado también en los cursos, toman a Platón como el sujeto que marca un quiebre histórico a partir del cual la filosofía occidental no puede luego desprenderse de las categorías que Platón desarrolla y que sigue pensando siempre dentro de esas propias categorías, ¿cierto? Así que Platón para la filosofía griega, pero para la filosofía occidental en general, es un punto de quiebre. Sin embargo, comprender a Platón en su dimensión es difícil, es imposible si uno no comprende el contexto histórico en el que vivió, la coyuntura con la que se vio enfrentado y los pensadores con los que inevitablemente él discutía, ¿cierto? Ustedes sepan que el pensamiento, cierro con otra cosita, las otras exposiciones que hacíamos de Nietzsche sobre todo, tenían otra dinámica, eran muy expositivas de mi parte, la idea, y eran muy dialogadas, ¿no? La idea de este curso es emplear recursos más gráficos para que sea quizás más llevadero la charla. Después, en todo caso, evaluaremos en conjunto si nos parece que es una forma adecuada. Em, por eso nos vamos a apoyar mucho en expresiones, en herramientas gráficas, ¿cierto? Así que a partir de ahora voy a empezar a compartir
unas planillas que hemos preparado para que nos vayan guiando un poco en la charla que vamos a tener hoy. Y por otra parte, también invitarlos a que sientan la libertad de opinar y de preguntar y de hacer las reflexiones que les parezca a lo largo de la charla. Como decía, las otras exposiciones siempre tuvieron más el criterio de yo exponiendo y a lo mejor no había tanto lugar para el debate o para el intercambio. La idea de este momento es que sea quizás una cosa más dialogada, ¿cierto? ¿Me van a decir ustedes si se ve bien ahí la presentación de pantalla? Se ve, se ve. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, vieron que el cuadro que está ahí es un cuadro de Rafael Sanzio, ¿no? Es un cuadro absolutamente maravilloso, un pintor renacentista italiano. Este cuadro se llama La Academia de Atenas, si no estoy equivocado, y tiene representados en él la mayoría de los pensadores de la Grecia clásica. Así que vamos a avanzar. Bueno, en principio para hacer una esquematización de lo que vamos a ir viendo en las 5 reuniones que vamos a tener, la idea de esta primera reunión es enfrentarnos, es una cuestión cronológica, ¿verdad? La elección de los temas está elegido cronológicamente porque además los griegos discutían cronológicamente. Es mucho más rico comprender a los pensadores posteriores si uno ha comprendido o ha visto los temas que han desarrollado los pensadores anteriores. En la primera reunión, entonces, en la reunión de hoy vamos a trabajar sobre el inicio del pensamiento filosófico. Sepan que la filosofía, a diferencia de otras disciplinas, nace en un momento específico y con un sujeto específico. La filosofía tiene una fecha de nacimiento y tiene un padre, por ponerle un nombre, tiene un autor, un sujeto que empieza a desarrollar una forma de pensamiento que a partir de él va a ser llamado filosofía. Ese pensador es Tales, que estaba ubicado en la región de Mileto, en lo que hoy es Turquía, en la parte occidental de lo que era la antigua Grecia. Y vamos a trabajar muy poquito sobre él para mencionarlo, porque es un pensador que si bien no tiene la profundidad en términos conceptuales que otros pensadores luego abarcan, sí es necesario para comprender y para reconocer que a partir de él la filosofía empieza a ser una disciplina en sí misma. Y luego de él vamos a trabajar fuertemente con Pitágoras, ¿cierto? Pitágoras, bueno, seguramente la mayoría de ustedes lo conoce, tiene alguna referencia de él. Sobre él vamos a trabajar en esta primera reunión. La segunda reunión, que va a ser el viernes que viene, a este mismo horario, vamos a trabajar sobre Heráclito y sobre Parménides, dos pensadores, a mi modo de ver, centrales y fundamentales que plantean desde cada uno desde su perspectiva dimensiones de la filosofía absolutamente contrapuestas, que son en sí mismas contradictorias entre ellas, pero a la que luego todos los pensadores posteriores, los presocráticos y Platón, Sócrates, Aristóteles, tratan de conciliar de alguna forma, ¿cierto? La discusión que se da luego de Heráclito y Parménides es conciliar a Heráclito y a Parménides. Porque para los griegos, para muchos griegos, para Platón centralmente, tanto Heráclito como Parménides tenían razón y sus teorías son contradictorias, ¿cierto? Como la física de hoy. Hoy vemos la mecánica, la teoría de la relatividad y vemos la mecánica cuántica, y son dos teorías que en sí mismas no son compatibles, pero que las dos en sus dimensiones tienen altísimos grados de predictibilidad, por lo que las vuelven, si no verdaderas, y muy cercanas a la descripción correcta. Bueno, eso pasaba con Heráclito y Parménides, ¿no? Sacando las gigantísimas diferencias. En una tercera reunión vamos a ver a los presocráticos fuertes, ¿no? Anaxágoras, Empédocles, Protágoras y Demócrito, que son pensadores que todos ellos trataron de unificar a la teoría de Heráclito de Parménides a su manera y que son los que anteceden a Platón y a Sócrates. En la cuarta reunión, bueno, entonces Sócrates y Platón, sepan para los que no saben, supongo que muchos ya sí lo saben, Sócrates no escribió nunca nada, no dejó nunca nada escrito, y lo que se conoce a partir de sus teorías viene de la mano de Platón, por lo que es muy difícil de alguna forma diferenciar cuál era el pensamiento socrático del pensamiento platónico, si es que hay una diferencia, ¿cierto? Nos ha llegado un Sócrates muy platonizado y lo que Platón le atribuye a Sócrates quizás sea obra del propio Platón. Y en la quinta reunión, bueno, vamos a trabajar al pensador más destacado de la historia de la filosofía griega, que es Aristóteles. Bien. Bueno, para tener una referencia general de... Ustedes, chicos y chicas y señores, cuando quieran me cortan, ¿verdad? Yo no los estoy viendo, así que lo que, lo que, lo que quieran decir directamente se abren los micrófonos y me lo dicen. Bien. A ver si hay... No hay preingreso, perfecto. Dame un segundo.
Bien. Diego, Sí, ¿podrías ocultar ahí la pestaña, no sé cómo se llama, de esa misma? ahí está. Genial. Perfecto. Bueno, para situarnos y para comprender el concepto, lo que es la filosofía o cómo por lo menos la academia o la tradición ha identificado qué es la filosofía se divide a grandes rasgos y con un montón de excepciones, que no es nuestra intención en este momento tratarlas, en tres grandes periodos, ¿cierto? La antigüedad que comienza en el año 624 a.C., que es la fecha en la que se estipula que nace Tales de Mileto, y termina en el año 476 después de Cristo, ¿no? En la caída del Imperio Romano de Occidente. Luego de ese periodo viene un periodo marcado por la absoluta dirección de la Iglesia Católica, en el cual tanto la filosofía como la ciencia, la política, el arte, etcétera, están bajo el yugo o determinados y direccionados por las intenciones de la Iglesia, en donde las verdades a las que se hacía referencia siempre eran verdades de fe y no así no verdades de razón como la filosofía luego persigue. 1637 es la fecha en la que se calcula, en la que la tradición estipula que se corta el medioevo y comienza la modernidad. Esa es la fecha en la cual Descartes publica su famoso y maravilloso Discurso del Método, que es un libro en el cual, a partir del cual Descartes empieza a pensar o propone la idea de que pensemos las verdades a partir de criterios fuera de los criterios de autoridad de la Iglesia. Y a partir de ese momento se conoce el periodo de la modernidad. La modernidad tiene posteriormente un periodo al que se conoce como posmoderno, que es muy difícil de definir, es difícil de abarcar, es muy difícil de conceptualizar porque muchos autores distintos lo plantean en diferentes razones, con diferentes criterios, en diferentes tiempos, etc. Pero bueno, lo cierto es que en términos generales estos son los grandes periodos de la historia de la filosofía. Para ubicarnos, nosotros vamos a hablar naturalmente en esta clase, en estas reuniones del periodo de la antigüedad. Vamos a abarcar, ya vamos a ver un segundito más adelante, que el periodo de la filosofía griega se divide en tres periodos también específicamente, y esos tres periodos, nosotros de esos tres periodos vamos a trabajar los dos primeros, que ya vamos a ver por qué. Esta ubicación geográfica, este mapa que vemos, es lo que era el antiguo imperio griego, en el cual tenemos, también a este mapa le falta, porque por esta parte, digamos, más para el lado de Occidente, tenemos esta Italia. En el sur de Italia es justamente donde Pitágoras se funda su famosa escuela pitagórica, que no sale en el mapa, pero para ubicarnos, pensemos que en el mapa actual político que conocemos, estamos viendo a Grecia y lo que es Turquía, ¿no? Toda esta parte de Jonia, donde justamente está Mileto, por acá ven, si ven la guía del mouse, acá está Mileto, que es donde nace Tales, donde nace la filosofía. Acá arriba tenemos a Éfeso, donde nace Heráclito. Y en esta isla de Samos es donde nace Pitágoras, que es el pensador que vamos a trabajar hoy. Toda esta parte es la parte donde está Atenas, donde está, aquí está Delfos, aquí está Esparta, bueno, como para ubicarnos un poco geográficamente en dónde están estos pensadores y dónde nace el pensamiento filosófico y dónde se desarrolla, porque lo cierto es que existen muchas formas de pensamiento, ¿no? Pero el pensamiento estrictamente filosófico nace con ciertas categorías, con ciertas condiciones, en este lugar específico, y luego posteriormente, bueno, avanza hacia todo lo que es el Imperio Romano y luego de ahí viene hacia lo que hoy conocemos como Occidente. Esta forma de pensamiento es la forma de pensamiento que determina lo que hoy conocemos, le da nacimiento, pero al mismo tiempo lo determina a lo que hoy conocemos como el pensamiento, a grandes rasgos como el pensamiento occidental. Bien, la filosofía griega, como decía recién, se divide esencialmente, centralmente, o la tradición está de acuerdo en dividirla en estos tres periodos, ¿cierto? En el periodo presocrático, en el periodo griego clásico y en el periodo post-aristotélico. El periodo presocrático tiene que ver con el nacimiento de la filosofía, como dijimos recién con Tales, y llega hasta, ese periodo abarca el pensamiento de la escuela jónica, que es Tales, Anaximandro y Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito y Parménides, y los que llamamos presocráticos y los sofistas. Luego de ese momento irrumpe en el pensamiento griego la persona de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, que marcan, como dijimos, en la historia de la filosofía, pero en la historia del pensamiento griego en sí mismo, una disrupción.
Y luego viene el periodo post-aristotélico, que está dominado centralmente por Epicuro y por Zenón de Sitio. Son dos pensadores a los que nosotros no vamos a trabajar hoy, porque la idea era centrarnos en estos pensadores. Piensen que, de todas formas, todos estos periodos que parecen grandes periodos, son periodos que en tiempo son relativamente cortos, ¿no? El periodo presocrático dura estimativamente entre el 624 y el 470, que es la fecha en la que se cree que nace Sócrates. El periodo socrático, que se llama griego clásico, o que se denomina comúnmente griego clásico, ocupa entre el año 470 y el 322, que es el momento cuando muere Aristóteles, y luego del 422 al 149 se considera el periodo post-aristotélico. Sepan que la filosofía griega no es la filosofía antigua en sí misma, ¿no? La filosofía antigua, como gran categoría de la filosofía, comprende, además de la filosofía griega, a la filosofía romana. Nosotros no vamos a trabajar en ella. De hecho, la academia, en términos generales, por lo menos las academias latinoamericanas, no la trabajan profundamente. Hay trabajo, por supuesto, pero no son abordados, sino que se toma como la máxima experiencia y exponencia de la filosofía antigua, la filosofía griega. Esto es para que tengan una referencia y para que veamos el poco tiempo que pasa entre todos estos pensadores. Todos ellos, de alguna u otra forma, fueron entre sí mismos contemporáneos, prácticamente contemporáneos, algunos por supuesto que no, tales con Aristóteles no y demás, pero todos ellos vivieron en una misma región, más o menos en el mismo tiempo, en un periodo de tiempo relativamente corto. Lo que es de alguna forma admirable, sobre todo por de dónde viene el tipo de pensamiento y de dónde vienen los griegos, ¿no? Piensen que antes de Tales, el pensamiento era un pensamiento absolutamente mítico. Estaba determinado, las verdades y las razones y las creencias y la forma de razonar estaban determinados por un pensamiento absolutamente mítico. Dame un segundito que vamos saltando gente. Bien. Bueno, como dijimos, vamos con Tales, el primer filósofo, ¿no? Tales, del cual se sabe relativamente poco, como de todos estos filósofos. Piensen que de los filósofos que vamos a trabajar y los filósofos griegos antiguos, salvo de Parménides, del cual nos llega un texto escrito, o sea, un texto que se supone que fue escrito por él, el famoso poema sobre la naturaleza de Parménides, ninguno de los otros pensadores, salvo Platón y Aristóteles, los textos que han escrito nos han llegado a nosotros en función de que sean textos escritos, o los textos que ellos escribieron, o que se cree que ellos escribieron. Heráclito, por ejemplo, no hay Heráclito que escribía en aforismos. Todos los escritos de Heráclito no son ninguno del libro que se supone que Heráclito escribió, que se llamaba Sobre la naturaleza también, sino que son referencias de otros autores sobre lo que dijo Heráclito, ¿no? Esencialmente de un historiador que vamos a ver un ratito que se llama Diógenes Laercio, un historiador romano, y mucho de Aristóteles y de Platón. Platón, sepan ustedes que en sus 27 diálogos hace referencia prácticamente a todos estos pensadores y describe de alguna forma en algunos un poco más extendida y en otros un poco menos extendida, describe ciertos pensamientos que a Platón le llegan como de ellos, ¿no? Y los citan casi textualmente, y esas son las citas que nos llegan a nosotros. Entonces Tales nace y vive prácticamente toda su vida en Mileto, como les dije hace un rato, la actual Turquía, y en esos periodos de tiempo, ¿no? Entre el 624 y el 546. Todos los periodos, para no repetirlo luego más adelante, todas las fechas que nosotros vamos a tomar sobre nacimientos y muertes de los... Dale. Profe, no, una pregunta rápida. Me llamó la atención la longevidad, ¿no? 78 años, ¿era normal en la época? Mira, es justamente lo que iba a decir ahora. De Pitágoras, que es el que vamos a ver ahora, se dice que vivió 95 años. Todos ellos vivieron mucho tiempo, en teoría vivieron mucho tiempo, pero lo cierto es que nosotros no sabemos realmente cuándo nació y cuándo murió Tales. Ustedes Claro. sepan que para calcular la fecha de los filósofos antiguos, como no había un registro naturalmente, y como no se llevaba una cuenta de ello, ni había una institución que lo regulaba, se calcula que la fecha de nacimiento de los pensadores se calcula en función de las Olimpiadas en las cuales ellos brillaron. Ustedes sepan que para los griegos las Olimpiadas eran absolutamente importantes, y las Olimpiadas eran los 4 años que pasaban entre cada juego olímpico. Entonces se calculaba, por ejemplo, que cuando Tales desarrolló
lo que se llama el nacimiento de la filosofía, o esta discusión que él dio por el arjé, por el origen, que ahora vamos a charlarlo. Cuando sucedió eso, se asume que él tenía 40 años, porque para los griegos 40 años era el momento de máximo esplendor físico y mental de los hombres. A los griegos le importaban los hombres, ¿no? Era una sociedad que hoy podríamos llamar absolutamente misógina, pero se calculaba justamente eso, ¿no? En el momento en el cual ellos estaban en su mayor esplendor, y por lo cual en el momento a partir de donde ellos producían sus pensamientos más elaborados, tenían 40 años. Y a función de esos 40 años se cuenta para atrás y se cuenta sobre cuándo mueren estimativamente. Lo cierto es que también pensemos que hay muchísima gente que durante muchísimo tiempo se dedicó a hacer este tipo de análisis, ¿no?, historiográfico sobre la edad y las fechas más o menos de nacimiento, por lo que podemos asumir que son relativamente correctas. No creo que sea correcto asumir que son exactamente correctas. Pero bueno, tenemos siempre esos márgenes. Pero sí, vivían mucho, han vivido mucho. Los filósofos particularmente, también piensen que todas estas personas, a ver, y corrijamos eso, los filósofos quienes se dedicaban a la filosofía en Grecia eran hombres libres, que no tenían necesidades económicas, que tenían esclavos que hacían el trabajo por ellos, no trabajaban, no participaban en las tareas domésticas, solo se dedicaban al pensamiento. Platón, Aristóteles, Tales, todos los demás que conocemos, se dedicaban con todas sus necesidades cubiertas al pensamiento y a la política, los que se dedicaban a la política. Por lo cual, yo entiendo que los griegos, la mayoría de los griegos, que eran los griegos esclavos, deben haber tenido periodos de vida muchísimo más cortos que estos pensadores que no trabajaban. Bueno, Tales fue, como dice ahí, tuvo unas ciertas disciplinas, también múltiples disciplinas, quiero decir, pero también es incorrecto, piensen que el término filósofo, por ejemplo, decir que Tales era un filósofo es un anacronismo, porque incluso la propia palabra filosofía no estaba en uso en ese momento. La tradición le atribuye a Pitágoras haber sido el pensador que puso por primera vez la palabra filósofo en la mesa de la filosofía, para que luego muchos otros se apropiaran, ¿no? Matemático también es un concepto que es complejo en ese tiempo, pero bueno, se dedicaba a todas estas disciplinas y también a la política, Tales, ¿no? Y fue considerado no solo uno de los 7 sabios de Grecia, sino que es considerado el primer sabio de Grecia, ¿no? El primero de los 7. Y fue, como dijimos hace un ratito, el iniciador de la escuela jónica, que la escuela jónica y la escuela de Mileto es lo mismo, es la escuela que da nacimiento a la historia de la filosofía, a la forma de la filosofía como pensamiento, y fue maestro de Anaximandro, que fue maestro de Anaxímenes, dos pensadores también que la filosofía tiene por muy reconocidos. Bueno, los 7 sabios, no vamos a hacer referencia para que no se nos vaya mucho, pero los 7 sabios, a cada uno de ellos se le atribuye una máxima, y son las 7 máximas de los 7 sabios de Grecia, que en algunos textos dicen que estaban escritas en las paredes del templo de Delfos, ¿no? El templo de Delfos, que quedaba en Grecia, era un templo que estaba dedicado a Apolo, que era probablemente el dios principal de los griegos. No sé si el principal también, esto quizás sea un error decirlo, pero sí era el dios quizás más importante, era el dios de Sócrates, el dios de Platón, era una divinidad a los cuales todos los griegos, por lo menos de la parte continental de Grecia, le rendían mucho tributo y consultaban mucho, ¿cierto? Piensen que para los griegos los dioses no eran una hipótesis, no era algo que podía o no podía existir. Los dioses eran elementos que constituían el universo. Realmente los dioses existían. A ningún griego se le ocurría pensar que los dioses no existían, ¿no? Por eso también es muy paradójico cuando cuestionan a Sócrates. Sócrates muere porque un tribunal de Atenas lo juzga, justamente por negar a los dioses y por corromper a la juventud. Pero lo cierto es que ningún griego se le hubiera ocurrido negar a los dioses, porque los dioses eran un dato de la realidad para los griegos. No era posible que los dioses no existieran. ¿Qué es lo que hace Tales para ser el padre de la filosofía, ¿no? El primer filósofo, el pensador que da origen a este camino que se llama la historia del pensamiento occidental? Lo que hace Tales, como dijimos hace un ratito también, es salir de la explicación mítica y empezar a buscar una explicación racional hacia las preguntas sobre el origen o el principio de las cosas, ¿no? De dónde viene el mundo, cómo está constituido el mundo, cuál es la materia que constituye el mundo.
anterior a Tales, todas esas explicaciones se daban en función de respuestas míticas. A partir de Tales, esas explicaciones empiezan a tener una necesidad explicativa mucho más racional, ¿no? En la filosofía tradicional, por lo menos, se conoce como que es el paso del mito al logos. Logos es una palabra muy cara a los griegos, es una palabra que tiene una traducción en algún punto compleja, la vamos a ver bien cuando veamos a Heráclito en la reunión que viene. Logos es una palabra que puede significar palabra, discurso, razón, es una palabra que puede significar también argumento. Heidegger tiene una interpretación bien interesante de lo que es el logos, digamos, en términos incluso heraclitianos. Heidegger hace una reconstrucción de cómo Heráclito quería significar ese logos, que bueno, ya lo vamos a charlar la reunión que viene. Pero bueno, es justamente esto, ¿no? Lo que sucede es el paso del mito al logos, el paso de una explicación mítica a una explicación racional. ¿Y cómo se condensa quizá esa explicación? Esa explicación puede condensarse en la pregunta sobre el arjé de las cosas. El arjé para los griegos se suele traducir como el principio del origen, y lo cierto es que el arjé era esta materia, este elemento, esta propiedad que constituía en el fondo de todas las cosas a todas las cosas, ¿no? Era el origen primigenio, era la materia primigenia que componía todas las cosas del universo, ¿no? Luego, otros pensadores, por ejemplo Demócrito, seguramente ya todos lo saben, empezó a jugar con las hipótesis de los átomos, digamos, de estas cosas que son, átomos significa en griego indivisible, estas cosas que van constituyendo con ciertas características todo lo demás. Bueno, para Tales, el arjé de todas las cosas, la materia, el principio, el origen, la materia que componía todas las cosas, era el agua. Otros pensadores luego van a decir que era el fuego, otros pensadores van a decir que era el apeirón, por ejemplo. Anaximandro, sin ir más lejos, que fue discípulo de Tales, y se dice que Tales y Anaximandro conocieron a Pitágoras, el pensador que nos ocupa hoy. Decía, por ejemplo, que el arjé que constituía la materia primordial del universo era una materia que él denominaba el apeirón, ¿cierto? En griego, el prefijo a quiere significar negativo, quiere decir no, y peirón significaba límites. Y para Anaximandro, entonces, el apeirón era aquello que no tenía límites, aquello que no puede limitarse, que es indefinible. Indefinible en términos o sea, a lo que no se le puede poner un fin, una forma, lo que no puede ser abrazado a partir de una forma. Y bueno, y ese apeirón para Anaximandro era inmortal, indestructible e inengendrado. Que si alguno conoce a la filosofía de Heidegger, quizás hay alguna cosita que puede referirse quizás al ser a lo que Heidegger llamaba el ser, ¿no? Una analogía igual muy traída de los pelos, ¿no? Heidegger no se refería al apeirón. Bueno, para Heráclito, por ejemplo, el arjé de las cosas era el fuego. Para Heráclito era metafórico. De todas formas, para Tales también es metafórico que el arjé sea el agua, ¿cierto? No quiere decir que si uno agarra una materia, la divide, en el fondo lo que va a encontrar es agua. Lo que sí pensaba Tales es que todo, de alguna forma, el universo terminaba por humedecerse, ¿no? Y que esa humedad es lo que daba vida. Entonces, en función de que la humedad es lo que daba vida, él hace esta analogía con el arjé del agua. El arjé es un concepto importante porque nos va a acompañar a lo largo de toda esta forma de pensamiento hasta Sócrates. Piensen que todo lo que es la primera parte de la filosofía griega, lo que se llama como la filosofía presocrática, es una filosofía muy parecida es una filosofía, bueno, sí, digamos muy parecida a lo que nosotros conocemos como física, ¿no? Eran preguntas de un corte físico muy fuerte. ¿Cuál era la materia que constituía las cosas? ¿Cuál era el arjé de las cosas? ¿Cómo era el cosmos? ¿Cuáles eran las leyes que guiaban el movimiento circular? Para los griegos los planetas se movían sí o sí circularmente porque era el único movimiento perfecto. ¿Cuál era la materia que hacía que se movieran los planetas? ¿Cuál era la ley que lo explicaba? Era una relación demasiado física. De hecho, ese periodo se conoce como el periodo de la física, ¿no? El periodo de la física de la naturaleza. Eran todos pensadores que se abocaban a la explicación naturalista de las cosas, ¿no? Ahí lo dice, bueno, y justamente con Sócrates lo que cambia de esto es que la filosofía deja de ser una filosofía que se pregunte por el origen natural de las cosas y empieza a preocuparse más por pensamientos de corte ético, pensamientos de corte político. A Tales no se le hubiera ocurrido nunca preguntar qué era lo bueno o qué era lo bello. A Tales, a Heráclito, a Parménides, etc., ¿no?
Las preguntas, en cambio, que Sócrates tenía para hacerse y los problemas a los que él se enfrentaba eran justamente esto: qué es lo bello, qué es lo bueno, qué es lo justo, etc. Y ese periodo se conoce, bueno, como un periodo más de corte ético, si se quiere. Ético y político en términos de cómo el hombre tiene que relacionarse con el hombre. Pero bueno, entonces, para hacer como una suerte de síntesis, a Tales tiene un montón de otros elementos Tales, ¿no? Por supuesto que no, la idea no era avanzar mucho en ellos, y los 7 sabios de Grecia tiene también un corte muy rico para hacer. Sepan que los 7 sabios de Grecia no eran todos filósofos, había legisladores, había políticos, etc. Pero bueno, la idea era justamente entrar en Pitágoras. Tales se conoce como aquel pensador que nos hace salir del mito y nos ingresa al logos. Lo cierto también es que no sucedió que cuando Tales empieza a preguntarse por estas leyes racionales, por esta fisis, por la explicación de esta fisis, el cambio fue inmediato, ¿no? Cuando uno piensa en Pitágoras, quizás lo primero que a uno se le ocurre, le viene a la mente, es el famoso teorema de Pitágoras y la relación que uno asocia, o la asociación, mejor dicho, que uno hace de Pitágoras con la matemática, ¿no? Lo que nos lleva a pensarlo más como un científico, a pensarlo más como un hombre de ciencia, como un hombre de la física. Pero lo cierto es que por los datos que tenemos hoy de la historia de Pitágoras y el pensamiento pitagórico, no era de esa forma, digamos. Pitágoras es mucho más parecido a un chamán, a un mago, a un semidios, que a un Profe, disculpe, ¿aló? Sí, dime, te escucho, perdón. Bien, buenas tardes. Profe, disculpe, me quedó la curiosidad. ¿Quiénes eran esos 7 de los que estaba hablando? Mira, los 7 sabios de Grecia, se decía que ellos que sus frases y sus máximas estaban, como decía, en el templo de Apolo. Y los 7 sabios son, bueno, Tales de Mileto, Periandio de Corino, Pitarco de Mitiene, bueno, Tales, Vías de Priene, Quilón de Esparta, Solón de Atenas y un legislador que se llama Cleóbulo. Son pensadores que a nosotros quizás mucho no nos digan, porque no son pensadores muy reconocidos. De hecho, lo que sucede luego de la emergencia de Tales es que están avasallante la forma de pensamiento y el tipo de pensamiento que desarrollan ciertos pensadores esencialmente griegos, que de alguna forma van como quedando de lado. Mira, yo te recomiendo, si tenés interés en ellos, hay un libro muy maravilloso de un italiano que falleció ya hace varios años, que se llamaba Giorgio Colli, que él escribe 3 tomos de lo que es la filosofía antigua. Y en esos 3 tomos, el primero de esos tomos se lo dedica a los 7 sabios de Grecia. Los 7 sabios de Grecia, nosotros tenemos la primera referencia de ellos a partir de Platón, en un texto que se llama el Protágoras, si yo no me equivoco. En ese texto Platón los enumera las máximas de los 7 sabios de Grecia, y luego, a partir de Platón, lo toma Diógenes Laercio, que es el pensador por el cual... Diógenes Laercio es el historiador por el cual todo nos llega a nosotros, ¿no? Le debemos a Diógenes muchísimo, ya vamos a hablar 2 minutos de él. Pero te lo recomiendo, está en internet, yo en librerías no lo he conseguido, pero en internet está de muy fácil acceso. El libro se llama, ya lo voy a pasar, hagamos una cosa, ya cuando termine la reunión lo paso al grupo para que quienes tengan interés en los 7 de Grecia lo puedan revisar. Bueno, y después de ese libro, para que sepan también, Giorgio Colli tenía un proyecto. Giorgio Colli es un especialista en filosofía griega, era un especialista en filosofía griega. Y Giorgio Colli tiene esos 3 tomos, que el primero es sobre los 7 sabios de Grecia, el segundo es sobre... No me acuerdo sobre qué era el segundo. Y el tercero es sobre Heráclito. Bueno, pero yo ahí tengo los 3, ya en todo caso se los paso. Y el proyecto de Giorgio Colli era desarrollar quizás más o menos en términos muy, muy bruscos, ¿no? Esta línea del curso, o sea, los pensadores que estamos abordando en función de darle a cada uno un texto. Y lo que tiene rico los textos de Giorgio es que él toma todos los textos, todo lo que se le atribuye a cada uno de los pensadores, lo transcribe en griego,
hace una explicación de dónde salen esas referencias, porque en muchos casos, si uno dice de Platón, bueno, Platón más vale que tenemos los textos de Platón que han llegado, en teoría, intactos a nosotros, pero los textos de Heráclito, como no tenemos ningún texto de Heráclito, a Heráclito se lo conoce por Platón dijo que Heráclito dijo tal cosa. Diógenes Laercio dijo que Heráclito dijo tal cosa. Y otros pensadores hacen referencia a los pensamientos de esos pensadores anteriores y ahí se construye más o menos una foto, un mapa, un diagrama del pensamiento de ellos. Y Giorgio Colli lo que hace justamente es hacer la transcripción en griego, hacer una explicación de dónde salen esas referencias de esos pensadores y luego hacer una explicación de cada uno de esos apartados, de esos párrafos, en el caso de Heráclito, de esos aforismos, en función de la significación de cada una de las palabras que tenían en griego. Porque piensen también que nosotros tenemos un griego absolutamente platonizado y latinizado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros leemos a los griegos anteriores a Platón desde una óptica platónica. Cuando avancemos en el curso vamos a ver que cuando yo digo que Platón quiebra la historia de la filosofía, realmente quiebra la historia de la filosofía. Quiero decir, inventa categorías del pensamiento de los cuales nosotros ya no nos podemos escapar. Heidegger es un pensador al cual yo siempre hago referencia porque a mí me gusta mucho el curso de Nietzsche, sobre todo, porque bueno, Nietzsche y Heidegger están muy vinculados. Pero bueno, Heidegger decía que la historia del pensamiento, lo que él llama la historia de la metafísica, ¿no? Para él la historia del pensamiento occidental, él la resume con el concepto de metafísica. Él dice, previo a Platón, había un acceso muy originario a la pregunta por el ser. El ser es la pregunta que lleva Heidegger durante toda su vida, ¿no? A la cual nunca llega, no solo que nunca llega, sino que casi que no puede ni aproximarse. Él cuando está a punto de morir dice, yo solo pude marcar un camino que a lo mejor era un lugar por el cual podíamos, después de mucho caminar, encontrar el claro donde el ser quizás apareciera, ¿no? El ser no es un dios, el ser no tiene nada que ver con un dios, no es un pensamiento cristiano ni teologal. El ser es justamente la pregunta que resume el concepto de ser de Heidegger, muy equivocadamente, porque nosotros no podemos definir positivamente el ser, no muy equivocadamente, muy negativamente, es ¿por qué hay ser y no más bien la nada? ¿Por qué hay cosas y no hay nada? ¿No? ¿Cómo es posible, en función de qué artilugio, las cosas son? Y en todo caso, la pregunta que se hace Heidegger, que es la pregunta que cree que nos tenemos que hacer todos, es ¿qué significa que las cosas sean? ¿No? ¿Qué es el ser? ¿El ser qué es? Esto, justamente ser algo, ¿no? No el ser como una cosa distinta de lo material. Que una cosa sea un hombre, que una cosa sea una silla, que una cosa sea una mujer, que una cosa sea una casa, que una cosa sea un dios, ¿no? Hay algo que hace que las cosas sean eso que son. Y Heidegger decía que los presocráticos, sobre todo Heráclito, pero todos los presocráticos, tenían una relación con la pregunta por el ser, tenían una inquietud justamente con la emergencia del ser, que luego de Platón esa emergencia desaparece. Porque ¿qué es lo que hace Platón? Platón confunde, y lo vamos a ver porque es claro, Platón confunde ser y ente. Platón cree que el ente, las cosas, son el ser, y que el ser ya no es el ser que posibilita la existencia del todo, sino que el ser es el ser una cosa, ¿no? El ser es el ser del ente, no el ser del ser. Y a partir de esa, y bueno, Heidegger decía, los presocráticos se acercaban originariamente a la pregunta por el ser. Y cuando Platón confunde ser y ente, lo que hace es que la historia de la filosofía posterior, a partir de Platón en adelante, nos olvidemos primero de que el ser es una cosa y el ente es otra, y luego nos olvidemos de preguntarnos por el ser. Entonces el ser, dice Heidegger, va desapareciendo del horizonte de pensamiento, tanto que ya ni siquiera se nos ocurre preguntarnos a los occidentales modernos por el ser. Por eso digo que Platón, cuando digo yo, pero no lo digo yo, lo dice Heidegger, yo lo sigo a Heidegger y a Nietzsche quizás en esta lectura, no es que una ocurrencia mía, pero cuando Heidegger y Nietzsche dicen este sujeto, y muchos otros pensadores, ¿no? Cuando dice este guaso, Platón, vino y partió la historia del pensamiento, no solo que la partió, sino que la determinó. Entonces nosotros cuando leemos a Pitágoras, cuando leemos a Heráclito, cuando leemos a los demás pensadores, nosotros modernos en el siglo XXI, siglo XX, lo que hacemos es avalar lo que hizo Platón ocultando el ser y convirtiendo al ser en algo que está dentro del ente. Por eso digo yo, y por eso quería hacer esta aclaración, cuando nosotros leemos a Pitágoras y a los presocráticos, estamos haciendo una lectura determinada por el platonismo, aunque nosotros no nos demos cuenta. ¿Por qué?
porque incluso esta trampa que hace Platón, esta vuelta que hace Platón, no solo determina nuestra forma de pensar, sino que determina nuestro lenguaje, determina nuestro concepto, determina nuestra forma de acceder a nuestros pensamientos. Y Heidegger decía, el lenguaje de la metafísica, que no es otra cosa que el lenguaje del platonismo tardío, no nos permite a nosotros preguntarnos correctamente por el ser. Por lo cual, para preguntarnos correctamente por el ser, tenemos que desandar el camino de la metafísica, tenemos que destruir el camino de la metafísica para inventar un nuevo lenguaje que nos permita a nosotros acceder a la pregunta por el ser. Ni siquiera acceder al ser, sino acceder a la pregunta por el claro del ser. No sé si se comprendió, más o menos, la idea. Lo vamos a ver bien en Platón esto cuando lo charlemos. Pero es importante porque es necesario saber, por lo menos para mí es importante saber que cuando nosotros hoy estamos haciendo esta lectura de Pitágoras y decimos Pitágoras era un matemático, Pitágoras era esto, Heráclito era esto otro, estamos utilizando categorías que nos heredó Platón, no directamente Platón, pero sí el pensamiento postplatónico, ¿no? Piensen también ustedes que platonismo y catolicismo, platonismo y cristianismo están íntimamente ligados. Platón es el pensador que le da un sustento teórico, le da el fundamento teórico casi científico en aquella época a la posibilidad de la existencia de la dualidad de los mundos, ¿no? La idea del Dios y el cielo, la idea del bien este absoluto, digo, ideas que para los griegos anteriores no estaban ni siquiera planteadas en el escenario de la discusión, ¿no? Sin Platón hubiera sido muy complejo. Piensen que cuando lo veamos a Platón va a ser más claro. Pero piensen que el cristianismo toma prácticamente no solo muchas categorías del paganismo, sino que el cuerpo teórico platónico completo. Platón dice hay un mundo de las ideas y hay un mundo material. El mundo material es donde estamos nosotros, es falso, es malo, es un mundo de cambio, es un mundo donde la mutabilidad sucede, donde se permite, donde la maldad, Platón no lo dice así, ¿no? Pero donde la maldad de alguna forma puede tener lugar. Y el mundo de las ideas, el mundo de lo eterno, de lo inmutable, donde habita la verdad. Pero bueno, eso lo dejamos, ya lo vamos a ver con Platón. Sí quería decir esto, ¿no? Para ser más justos con Pitágoras y con los griegos, tenemos que pensar que para ellos la relación primero con los dioses es una relación mucho más inmediata, ¿no? De hecho, de Pitágoras se decía que era hijo de Apolo, ¿no? Cuando Pitágoras se vuelve una figura reconocida casi como un semidios para casi como un semidios, no como un semidios, de hecho se le atribuyen poderes divinos y demás. Se empieza a correr la leyenda de que Pitágoras era hijo de Apolo. No solo eso, sino que además fue educado por Orfeo y que fue educado por Dioniso y también por el mismo Apolo, etc. Pero bueno, pensemos que estamos en ese cambio. Estamos en el cambio en el cual Tales inició la pregunta por el camino hacia el logos, si se quiere, y justo inmediatamente emerge Pitágoras. Y que es correcto entenderlo, yo digo siempre en el marco. Nosotros un poquito más adelante lo vamos a ver en 3 dimensiones, en la dimensión mítica, religiosa, en la dimensión política, en la dimensión matemática. Lo cierto es que Pitágoras, la mayor de sus dimensiones era la religiosa, ¿no? Los descubrimientos matemáticos que se lo atribuyen a Pitágoras es dudoso que sean de él, porque lo cierto es que cuando él funda la escuela pitagórica, que lo vamos a ver ahora en breve, todos los descubrimientos de todos los discípulos o todos los hermanos, era una hermandad, era una secta, ¿no? Todos los hermanos de la escuela pitagórica, todos los descubrimientos que ellos llevaban adelante se los atribuían al maestro, no todos. Entonces no se sabe hoy a ciencia cierta cuál de esos conocimientos fueron construidos y desarrollados por el propio Pitágoras y cuáles no. Lo cierto es que su dimensión religiosa es mucho más, cuando uno avanza sobre la historia de Pitágoras, es mucho más avasallante que las otras dimensiones, ¿no? Incluso que la dimensión política. Sí. Disculpame que te corto, pero en ese sentido lo que acabas de decir, yo oí varias veces que en realidad Pitágoras era como una figura abstracta para nombrarse los pitagóricos. Lo escuché en varias ocasiones, no sé si será posta o no, pero es como que todos los pitagóricos firmaban como Pitágoras, y Pitágoras en realidad nunca existió, sino que eran un montón de personas bajo el seudónimo de Pitágoras, y que por eso Pitágoras reúne un montón de conocimientos de Oriente, Occidente, etc. ¿Qué tanto tendrá de posta eso? Mira, yo creo que todo este tipo de cosas entran en el marco quizás de especulaciones, ¿no? Yo creo que no, yo creo que definitivamente no, además, porque hay
no miles, pero hay muchos relatos y muchos testimonios sobre la existencia de Pitágoras de los propios griegos, y lo que daría, me parece, poco lugar a creer que Pitágoras no existió. Sí creo que en lo que decís vos, dos cosas, de hecho tres cosas. Primero, cuando se construye el mito de Pitágoras, alrededor de Pitágoras, que se construye sobre todo cuando él llega a Crotona, ahora lo vemos en 2 minutos, se le empieza a atribuir a él un montón de cosas que no había hecho. Se le empiezan a atribuir, para los griegos, tengamos en claro esto, para los griegos la cuna de la sabiduría era Egipto, ¿no? Entonces era imposible para un griego, que iba a pretender sabio, no ir a Egipto. De hecho, Pitágoras viaja a Egipto y luego se le atribuyen un montón de otras experiencias. En este viaje a Egipto, Pitágoras desarrolla en teoría la numerología, se hace amigo empieza a tener contacto con los que se llamaban los magoi, etc. Luego va a Babilonia, donde aprende matemáticas, y luego vuelve. Hay muchos mitos que se construyen alrededor de él que seguramente no son ciertos. De hecho, decían que, como dije hace un rato, decían que era hijo de Apolo, decían que tenía poderes adivinativos, decían que podía estar en 2 lugares al mismo tiempo, ¿no? Y que tenía poderes curativos. Decían que había bajado muchas veces al Hades y había salido. Dicen que en uno de esos viajes al Hades lo veo a Homero pagando las culpas por las críticas que había hecho los dioses, etc. Y entonces se construye una figura que difícilmente sea correcta, esa figura. Y por otra parte, de lo que decías vos, lo que yo sí creo que es más probable es que no todos los conocimientos que se le atribuyen hoy a Pitágoras o que se le pueden atribuir a Pitágoras eran de Pitágoras, porque como decís vos, todos los discípulos de Pitágoras firmaban como Pitágoras. Pero no para hacerse ellos del nombre de Pitágoras, sino para reconocer en el maestro la causa de su conocimiento, ¿no? Entonces firmar sus conocimientos, sus desarrollos matemáticos, que aparte fue vastísimo, ¿no?, para los pitagóricos, a nombre de Pitágoras, incluso cuando Pitágoras ya había muerto, era una forma de reconocerle al maestro el germen de este conocimiento. Pero bueno, lo cierto es que no había sido el propio Pitágoras quien lo había desarrollado. Y por otra parte, y con esto cierro esta pregunta, con esto cierro lo que yo quiero decir y después vos dirás si te parece adecuado. Hay una discusión que se viene dando a partir de Nietzsche y un poco antes de Nietzsche también, que es sobre la personalidad de Homero, ¿no? La pregunta sobre si Homero, el escritor de la Ilíada, el autor de la Ilíada y la Odisea, había existido o no había existido, ¿no? Porque lo que desarmando los textos y un poco la historia, lo que hoy comúnmente se cree es que Homero como figura histórica no existía, o sea, no había un sujeto Homero, sino que había una comunidad, como decías vos, digamos, que parecía de los pitagóricos, de poetas ambulantes aparte, que iban escribiendo y todos firmaban con el nombre de Homero. Y que en realidad de ahí se construye luego la idea de que Homero era un sujeto físico en sí mismo. Nietzsche de hecho, Nietzsche, cuando se vuelve famoso, no sé si me están viendo, pero con las comillas del caso, en su juventud como filólogo, lo hace con un texto que se llama, que lo vimos en el curso de Nietzsche, que se llama Sobre la personalidad de Homero. Y él en ese texto lo que desarrolla es que Homero no era una persona, a la conclusión que él llega es que Homero no era una persona física, que Homero, o sea, no era Homero, que tampoco era un colectivo de poetas, sino que era una persona individual que escribe la mayoría de la Ilíada y la mayoría de la Odisea, y que lo firma con el nombre de Homero, ¿no?, reconociéndole a esta imagen mítica Homero en la autoría de esos textos. En Pitágoras quizás puede tomarse un poco así, pero lo cierto es que hay muchísimos autores que hacen referencia al Pitágoras real. Lo hace Platón, lo hace Aristóteles, lo hace Diógenes, lo hace gente que lo conoce Pitágoras. Pitágoras funda la escuela, pero además de eso Pitágoras, me adelanto 2 minutos, pero Pitágoras en un momento se va de Samos, está preso en Egipto como 10 años, luego se va a Babilonia, luego lo liberan, vuelve a Samos. En Samos tiene problemas de tipo político, si se quiere, y se va de Samos y se va a Crotona. Y cuando llega a Crotona, que es el lugar donde funda la escuela, llega y hay muchos registros de la llegada de Pitágoras a Crotona, que es una llegada prácticamente como si llegara un dios, ¿no? De hecho, es como la impresión que da es que viene un dios a inaugurar una nueva religión. Cuenta la leyenda que cuando Pitágoras llega a Crotona, da un discurso público. Pitágoras da 5 discursos públicos en toda su vida, después no da nunca más discursos y de hecho mucha gente no lo ve. Capaz que por ahí también viene esta idea de construir este mito. Que yo no digo que no sea cierto, digo que a mí me parece que no. Pero cuando llega a Crotona da un discurso frente a 2000 personas, dice Diógenes,
y que dicen que es tan impactante el discurso que luego de terminar ese discurso esas 2.000 personas no se vuelven a su casa y lo siguen a Pitágoras a fundar la escuela, ¿no? Pero bueno, está en el marco de la especulación. Yo creo que, si me preguntás a mí, yo creo que hay muchos datos que de alguna forma avalarían la existencia del sujeto Pitágoras. Creo que hay muchos datos que nos muestran también que el sujeto Pitágoras no inventó, o sea, no es el autor de todos los descubrimientos matemáticos que se le atribuyen, ni músicos, porque Pitágoras dicen que era un gran músico. Y bueno, y hay una construcción de una leyenda alrededor de él, pero si me preguntas a mí, yo creo que hay como bastantes elementos para creer en la existencia real del sujeto Pitágoras histórico. Pero bueno, Profe, sí. súper bien explicado, muchas gracias. Bueno, gracias. Diego, decime, no me digas profe. Mortal. Bien. Bueno, por eso decía, no, estamos entonces en la emergencia de Pitágoras. Y él, por eso ahí pongo también en la planilla, ¿no? Es un filósofo y un matemático. Era un músico. Pitágoras desarrolla una teoría musical que, de nuevo, no se sabe si es de Pitágoras o de los pitagóricos, pero que al mismo tiempo es un chamán, un adivino. Él es un mago y esencialmente es un semidios. Imaginen que, como les dije, decían que él había sido hijo del propio Apolo. De hecho, Pitágoras, en una suerte de desarmar el nombre Pitágoras, se puede leer etimológicamente como el hijo, el anunciado por Apolo, ¿no? Bien, bueno, hay una breve biografía de Pitágoras. Sepan que, como decía hace un ratito, tenemos la figura de Diógenes, ¿no? Diógenes Laercio es un historiador del siglo III, del cual se sabe bastante poco, ¿no? Pero Diógenes tiene nos ha hecho un regalo a los filósofos, por lo menos, y a los que les gusta la filosofía, y a la humanidad entera, digo yo, un regalo maravilloso. Él escribió un libro que se llama Vida, Opiniones y Sentencias de los filósofos más ilustres. En esa obra, que yo ahora termino también esta reunión y se las paso al grupo, en esa obra Diógenes la separa en 10 libros, del libro 1 al libro 10. El libro que le dedica Pitágoras es el libro número 8. Pero la mayoría de las... A ver, ahí está ingresando alguien. La mayoría de las cosas que nosotros sabemos de los filósofos, de todos los filósofos, de los pensadores, casi todas ellas no, siempre es una exageración. La mayoría de ellas nos llegan a partir de Diógenes. Diógenes en estos 10 libros, es un solo libro, ¿no? Con 10 libros, con 10 tomos adentro, si se quiere, con 10 capítulos, desarrolla la teoría, explica la teoría que se pudo reconstruir en ese momento de muchísimos filósofos de los cuales si no, no tendríamos nosotros ni idea, ¿no? Entre ellos, a Pitágoras le dedica un libro entero, o sea, Pitágoras, a los pitagóricos le dedica un libro entero que les dije que es el libro número 8, y es un libro muy interesante para leer, así como todos los demás, ¿no? Y en ese libro nosotros hemos logrado reconstruir de todos los filósofos, nosotros digo la historia, ha logrado reconstruir de todos los filósofos de los cuales no tenemos prácticamente datos ni biografía ni nada, se ha construido a partir del trabajo impresionante de Diógenes, de cual muy paradójicamente se sabe poco, ¿no? De Heráclito mucho, de Parménides mucho, sacándolo a Platón y Aristóteles. De Platón se calcula que casi todas las obras que escribió llegaron tal cual las escribió, ¿no? Eso es lo que pasa es que Platón tuvo el impacto que tuvo, fue muy copiado y muy reproducido, y además, porque, como tú también decías un rato, que lo vamos a ver un poco más adelante con Platón, el discurso platónico, la teoría platónica, el debate platónico, la propuesta de Platón le sirve mucho a ciertos estamentos de poder centralmente, ¿no? Entonces, el discurso de Platón sirve mucho a ciertos poderes que en ese momento estaban emergiendo. Otros discursos no tanto, pero no porque sean contradictorios a esa emergencia de poder, sino porque no aportaban nada. Entonces, muchos fueron olvidados. Y este muchacho Diógenes hace este trabajo impecable y nos lega a nosotros un libro que nos saca muchísima oscuridad, sin el cual andaríamos muchísimo más a tientas sin este muchacho Diógenes. Bueno, la biografía de Pitágoras es importante en tanto y en cuanto se lea como para fundar el mito que luego se funda de Pitágoras, ¿no? Él nace en Samos en el año 570. Esto se cree que a los 18 años conoció a Tales en Mileto y que era un señor grande, un señor de 70 años,
y Anaximandro está muy puesto en duda, ¿no? No se sabe si este viaje sucedió. El padre de Pitágoras era un viajero, por lo cual es probable que haya viajado mucho con él de joven. También es cierto que él a los 35 se va a Egipto y que vive mucho en Egipto y luego cae preso, ¿no? Y ahí desarrolla su relación con los magos y empieza a tener relaciones con las matemáticas babilonias. Profe, perdón, consulta rápida. ¿Qué son los Magoi? Los magoi la traducción literal es mago, ¿no? Los magoi tenían conocimientos ocultos de alguna forma de corte alquimista, si se quiere, ¿no? Si se quiere, no, era de corte alquimista. Los magoi era como una suerte de secta egipcia que era iniciática y que esa secta iniciática solo aceptaba a egipcios. Por lo cual se cuenta la leyenda de Pitágoras que él tiene relación con esta secta y a partir de que ven que él es una persona sumamente inteligente, le permiten pasar a hacer los pasos de la iniciación, de la cual después Pitágoras toma todo el proceso iniciático, ¿no? Porque Pitágoras, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, muchos de ustedes ya lo saben, Pitágoras, para ingresar a la secta había un proceso iniciático muy fuerte y ese proceso iniciático es causa, primero, por el cual lo echan de Samos cuando vuelve, porque dicen que a la ciudad no le caía bien esa práctica, y segundo, es la forma en la que él funda y construye la escuela pitagórica, la secta de los pitagóricos. Pero los magos eran alquimistas, eran magos que decían manejar ciertos niveles. Sí, uno diría. ¿Cómo? No. Gracias, profe. De verdad que es muy interesante. No te quería interrumpir. Nada más abrí el micrófono y debe haber sonado algo ambiente. Interrumpan todo lo que quieran y me llamo Diego. Gracias, Diego. Dale. Bien, bueno, entonces ahí se relaciona con los magos como dijimos, de donde saca cierta... Esto también es parte del mito, ¿no? O sea, lo cierto es que él viaja a Egipto, lo cierto es que él cae preso en un momento que Pitágoras, que era de Samos, ¿no? Ustedes sepan que el tirano que gobernaba Samos se llamaba Polícrates. Hay una versión que dice que Polícrates y Pitágoras estaban enfrentados y por eso él se va a Egipto. Hay otra versión que dice que Polícrates y Pitágoras eran amigos y que él se va a Egipto a pedido de Polícrates, con una carta de presentación incluso de Polícrates. Pero lo cierto es que estando en Egipto, Persia invade Egipto. O sea, estando Pitágoras en Egipto, Persia invade Egipto y Egipto y Samos eran aliados comerciales. Por lo cual, Pitágoras, como samoense que era, cae preso, ¿no? Cae preso, luego él se va a Babilonia y ahí en Egipto se relaciona con los Magoi y en Babilonia, aún preso, es trasladado preso a Babilonia, hoy Irak, tiene relación, empieza a cultivar la matemática de los babilonios, ¿no? Y empieza a adoptar, a partir, como dijimos hace un rato, de los Magoi, el secretismo, la cuestión iniciática como una metodología que luego va a aplicar. Bueno, ahí vemos que en el año 520, o sea, él regresa a Samos a los 50 años, 15 años después de irse a Egipto, y cuando llega a Samos, Pitágoras funda lo que se llama, que es la primera escuela que él funda, que se llama el semicírculo, ¿no? Que la tradición lo reconoce como el semicírculo. Todos estos datos están en Diógenes. Y funda el semicírculo. Está 2 años en Samos y abandona, y luego de Samos se va a Crotona. No se sabe bien por qué él se va de Samos apenas al poquito tiempo de llegar con la escuela armada. Lo que cuenta la tradición es que la escuela era una escuela de corte filosófico y matemático y que él daba una serie de clases en la ciudad, pero luego se iba a una cueva fuera de la ciudad de Samos y en esa cueva él impartía a los más allegados los conocimientos más secretos, si se quiere, ¿no? Los conocimientos para los iniciados. Las teorías que se sostienen, por lo menos lo que dice Diógenes, es que luego de que cuando Pitágoras llega a Samos, a los vecinos de Samos no les caen bien estas formas de enseñanza pitagórica, le generan a él una suerte de incomodidad y termina decidiendo irse. No se sabe si lo echan, si se va, etc. Pero lo cierto es que se va a Crotona. Crotona es, para los que no saben, el sur de Italia, ¿no? Está ahí bien abajo de la botita, chocándose con el Mediterráneo. Y ahí funda, cuando llega a Crotona, lo que se conoce como la escuela pitagórica. Eso es lo que yo le decía. Cuando él llega a Crotona, el propio Diógenes, yo creo que lo puse yo no sé,
hago un paréntesis sobre la metodología. Yo hoy mandé a eso de las 2 de la tarde, si no me equivoco, el apunte del texto que hemos preparado, que preparé para esta primera reunión. Lo lógico, digamos, y lo que sucede siempre es que yo el apunte no lo mando el día de la charla, sino que lo mando 2 o 3 días antes para que tengamos tiempo de repasarlo, de verlo y sacar elementos. Así que eso pasó ahora, pero bueno, por lo vertiginoso, pero ya la idea es que en adelante lo tengan disponible un poco antes, más otros textos. Yo ahora para la próxima reunión, que es la de Heráclito y Parménides, les voy a mandar el texto de Colli para que tengan, en todo caso, quien quiera revisarlo, más el apunte que hemos preparado, así ya llegamos un poco más, los que tengan tiempo y ganas, llegan un poco más afinados. Lo cierto es que creo que en el apunte lo puse, cuando él llega a Crotona, transcribí el texto de Diógenes, y el texto de Diógenes cuenta muy dramáticamente cómo él llega, ¿no? Y esto es lo que les conté hace un ratito, que llega, da un discurso delante de 2.000 personas, y luego esas 2.000 personas tan maravilladas quedan de lo que escucharon de Pitágoras, que no se pueden volver a su casa. Y luego las autoridades de Crotona le encargan a Pitágoras que dé 4 discursos más, ¿no? De esos 4 discursos, uno lo da en el gimnasio para los jóvenes, sobre cómo tratar a los mayores, digamos. El segundo lo da en el Senado. No, miento. El primero lo da en el gimnasio para los jóvenes, sí, sobre política. El segundo lo da en el Senado. El tercero se lo dedica a los niños. Y el cuarto a las mujeres. Y en el tercero y en el cuarto habla de religión. Y en el primero y en el segundo habla de cuestiones políticas y filosóficas. Luego de eso, Pitágoras se recluye en lo que es el territorio de la escuela pitagórica y no se lo ve más. De hecho, solo tienen acceso a Pitágoras los iniciados, ¿no? Ustedes sepan que la escuela pitagórica tenía 2 grados, ¿no? Primero, era una escuela iniciática, o sea que para acceder a ella, o para ingresar en ella, uno tenía que pasar un proceso de iniciación. Y existían 2 niveles de miembros en esa escuela iniciática. Estaban los acusmáticos, que la traducción es los que escuchan, y los matemáticos. Los acusmáticos eran personas que ingresaban en la escuela pitagórica y que no tenían que seguir estrictamente las reglas de la escuela. Ustedes imaginen la escuela pitagórica como una suerte de hermandad, una secta grande, aparte de corte muy elitista, ¿no? En esa escuela, lo que es el objetivo principal, digamos, por el cual todos ingresaban a la escuela pitagórica, era para acceder a los conocimientos del maestro, ¿no? Del propio Pitágoras. Cuando uno solicitaba el ingreso y cuando era aceptado el ingreso, uno pasaba los primeros 5 años sin necesidad de vivir en la escuela. Luego de esos 5 años, o sea, los matemáticos ya vivían en la escuela, no solo que vivían en la escuela, sino que adoptaban el ascetismo, se tenían que volver obligatoriamente vegetarianos y le entregaban a la escuela pitagórica todos sus bienes, ¿no? O sea, yo la agarro, le doy mi casa, en ese momento no había auto, ¿no? Pero le doy mi casa, le doy mi auto, me voy a vivir al campo de la escuela pitagórica y todos mis bienes ya empiezan a ser de ellos. Ahora bien, todos los bienes de la escuela de alguna forma empiezan a ser míos, ¿no? Pero bueno, eso pasaba cuando uno ya llegaba al grado de matemático y tenía un diálogo directo con Pitágoras. Uno cuando se volvió un matemático podía escuchar las clases de Pitágoras. Y en cambio, cuando uno era un acusmático, uno que estaba en el proceso de iniciación, no vivía en la escuela pitagórica, no le daba todos sus bienes, no se tenía que volver necesariamente vegetariano, pero no lo veían nunca al maestro, ¿no? De hecho, cuentan algunas leyendas que incluso en los primeros años de los matemáticos, ni siquiera lo veían a Pitágoras, sino que lo veían atrás de una sábana, ¿no? Escuchaban lo que él decía, pero atrás de una sábana, sin poder verlo. Y bueno, y los acusmáticos en estos primeros años de iniciación no podían hablar mientras estaban obviamente en la escuela, ¿no? Y los primeros años luego de esta iniciación, cuando vivían en la escuela, dicen que tampoco podían hablar. Lo cierto es que hay informaciones contradictorias sobre eso, ¿no? En principio serían 5 años los que tenían que guardar silencio, pero bueno, serían esos 5 años que corresponderían a cuando son acusmáticos y pueden volver a su casa, ¿no? No es que tienen que guardar un silencio de corte, de tipo religioso, ¿no? Y ahora sí, cuando una persona se volvió un matemático y le entregaba todos los bienes a la escuela pitagórica y decidía irse de la escuela, o sea, abandonar la escuela pitagórica te devolvía el doble de lo que vos habías dado. O sea, si vos habías dado, no sé,
para hacerlo más sencillo, ¿no? Le habías dado una casa a la escuela pitagórica, cuando vos decidías irte no había ningún problema, te daban 2 casas, o sea, la tuya y otra casa más, pero para ellos estabas muerto, ¿no? De hecho, hacían un ritual en el cual te hacían una tumba real y te ponían una lápida real y para ellos te velaban como una persona que había muerto. Y no tenías diálogo con ellos nunca más. Para ellos literalmente habías muerto. Estaba prohibido comunicarse con vos, eso, había muerto para la escuela, ¿no? Y lo que decíamos hace un ratito, todos los descubrimientos que surgían del seno de la escuela eran atribuidos al maestro. Ahí también para ver, ¿no?, la dimensión la dimensión quizás muy mística de un Pitágoras, ¿no? De la figura de Pitágoras como esta persona ya inaccesible, hablando detrás de biombos, que tenía la capacidad de estar en 2 lugares al mismo tiempo, que podía estar en un lugar sin que lo noten. Dicen que tenía la capacidad de estar mucho tiempo sin comer y sin beber, ¿no? Medio como que estaba envuelto en un halo de una suerte de divinidad. Bueno, y ahí tenemos los principios de la escuela, ¿no? Que en todo caso también en el apunte están más explicados, pero lo podemos resumir en 2 grandes principios, que son los 2 grandes principios del propio Pitágoras, ¿no? Que el primero que uno puede resumirlo sencillamente en todo es número, el arjé de las cosas, ¿no? Por eso es importante también tener presente lo que es el arjé. El arjé de las cosas, el origen, el nódulo primario, el noumeno de las cosas, es el número, ¿no? Al principio, diría la Biblia, al principio fue el número. Ya vamos a ver cuál es la condición de número, ¿no? No piensen que el número es el número, no sé si muchos de nosotros hemos pensado alguna vez qué es un número, pero el número para Pitágoras era una cosa muy particular, ¿no? Y era lo que conformaba todo. Pero no el número en sí mismo, sino la capacidad de proporcionar, de hacer una división proporcional, no una división, hacer una relación proporcional de todo. Piensen que para Pitágoras, él no lo dice nunca, pero sí sería, me parece a mí correcto asumir, o no sería del todo equivocado quizás, asumir que numéricamente es la forma en la que piensa Dios. Pitágoras nunca dice esto, pero si uno piensa en el concepto de número que piensa Pitágoras y en el concepto de relación que asume que los números representan, si uno pudiera desarmar la Matrix y empezar a ver el código que está en el fondo de las cosas, se daría cuenta que en el fondo de las cosas no hay más que número y relación, ¿no? El arjé de las cosas es número. Pero no, de nuevo, no porque vos partas una piedra hasta el infinito y cuando te quede la partícula más chiquita eso va a ser un número. Eso va a ser una forma de número, dirá Pitágoras. Pero va a ser una forma de número que ya va a implicar una serie de números previos. Lo vemos en 2 minutos, no los confundo. Bueno, primero eso, todo es número. O sea, el número es el arjé de las cosas. Y segundo, que era una novedad para una cosa relativamente nueva para los griegos, el alma era un dato real para Pitágoras, existía el alma, era inmortal, era de naturaleza divina y saltaba de cuerpo en cuerpo, ¿no? Los pitagóricos creían en la reencarnación como un dato cierto, por eso eran vegetarianos los pitagóricos, porque en ciertos grados de encarnación, de reencarnación, el alma podía recaer en los animales, por eso no comían habas. Ya lo vamos a ver cuando veamos la muerte de Pitágoras, pero hay ciertas especulaciones sobre por qué el haba era una comida prohibida para ellos, porque dicen que, algunas explicaciones dicen que era una parte del ciclo de reencarnación del alma, y otra parte porque decían que cuando uno partía un haba tenía como sangre, y eso daba a entender que podía haber habitando un alma ahí en esa forma, etc. Pero bueno, esos son los 2 puntos centrales, ¿no? El número y el concepto de alma. Dicen que el concepto de alma se lo da un pensador griego, uno de los 7 sabios de Grecia, no lo dije hace un ratito, lo digo ahora, lo dice Platón en su libro, en el Parménides, no, en el Protágoras creo, él nombra a los 7 sabios de Grecia, y hay otras versiones donde 1 o 2 sabios van cambiando entre sí mismos. Uno de esos sabios se dice que era Fenécides de Ciro, que es quien le da a Heráclito, le enseña, digamos, o lo convence de esta idea de que existe el alma, que es inmortal, de la reencarnación, y lo más importante de todo, que el alma es de naturaleza divina. Lo que significa que todos los hombres, de alguna forma, participan en la divinidad.
Bueno, como dijimos hace un rato, vamos ahora a meternos un poco en las tres dimensiones de lo que vemos para Pitágoras. Hay muchas formas de entrar un pensador. Lo cierto es que lo equivocado va a ser siempre, para mí, ingresar de una sola forma. También es cierto que estas tres formas que yo, en todo caso, enumero acá, no son las tres formas que lo agotan. Siempre hay una multiformidad, si se quiere, de posibles accesos para un tipo de pensador, sobre todo para un pensador como este, tan complejo como Pitágoras. Y cada una de estas formas debe poder dividirse y subdividirse en otras. Me pareció claro para que veamos en estos tres elementos, que son los tres elementos que de alguna forma constituyen o que arman el mito de Pitágoras. Ya vamos a ver ahora que el mito pitagórico se arma esencialmente desde el criterio religioso, pero que va conformando luego los demás criterios. Bueno, la dimensión mítica de Pitágoras tiene varias partes, ¿no? Muchas de estas ya las hemos nombrado, que como dijimos, se le atribuía a él un nacimiento divino. Algunas leyendas dicen que era, como les dije hace un rato, hijo del propio Apolo, y hay elementos que los mitos griegos tienen necesariamente que sostener sobre sus propios sabios, ¿no? Si uno quiere construir una leyenda alrededor de uno, hay al menos dos elementos que debe tener. El primero es que debe haber tenido los mejores maestros, ¿no? Y a Pitágoras, luego de llegar a Crotón y de hacer la escuela, sus propios discípulos, cuando construyen la historia de Pitágoras, le atribuyen no solo los mejores maestros, sino que le atribuyen maestros hasta de otras dimensiones, ¿no? Se dice que maestro de él fue Tales y Anaximandro. Se dice que piensen en los creadores de la filosofía, ¿no? En la escuela de Mileto. Muchos sacerdotes egipcios que lo iniciaron en el mundo en el mundo de la iniciación, de este tipo de enseñanzas. Se dice que Fénesis de Ciro, que es para algunas versiones uno de los 7 sabios de Grecia, también influyó en él. Y hasta acá todo puede ser probable, salvo el viaje a Mileto, donde conoce a Tales y a Anaximandro, que muchos autores lo ponen entre muchas comillas. Lo de los egipcios es muy probable que sea sido cierto, porque estuvo al menos 15 años ahí. Lo de Fénesis no es improbable. Lo cierto es que también se le atribuye que fue discípulo de Orfeo. No sé si saben quién fue Orfeo. Orfeo es una figura semi-legendaria de la antigua Grecia. No, lo cierto es que Orfeo es muy probable que no haya existido. De hecho, eso es semi-legendaria. Se dice que él era músico y poeta, perfeccionó la lira, ¿no? Era un músico que con su lira baja al inframundo a rescatar a su amada, que había muerto. Logra rescatarla, bueno, y se lo presenta como un viajero del más allá, como una persona que se mueve entre mundos, Orfeo, ¿no? Luego de él, a partir de esa imagen de Orfeo, surge lo que se llaman los mitos órficos, los cuales son muy interesantes, tienen un corte muy religioso. De hecho podríamos hablar de los mitos órficos casi como de una religión, pero bueno, también es cierto que hay que entender que son elementos semilegendarios en una cultura y en una sociedad donde lo semilegendario tenía muchísimas probabilidades, o nadie dudaba de la posibilidad de ese tipo de relaciones. Y para darle más dimensión a Pitágoras, se dice que fue discípulo también de Dionisio y de Apolo. Dionisio y Apolo habría que hacer un curso entero de estos dos dioses, porque son dos dioses que luego de Nietzsche toman una dimensión muy fuerte, ¿no? Sobre Nietzsche usa la figura de Dionisio y de Apolo para explicar o para construir la relación uno podría decir del hombre consigo mismo, pero usa estos elementos para explicar cómo se constituye la idea de hombre, ¿no? Y le da un lugar mucho más pesado, mucho más ponderable a Dionisio que a Apolo. Apolo siempre estuvo identificado con la razón, con la luz, con la racionalidad. Era un dios bastante vengativo, pero bueno, con el arco y con la flecha. Era el dios de Sócrates, digo, para que si pensamos que Sócrates es el exponente de lo racional en aquella época, vemos que Apolo era un dios que se acercaba mucho a eso. Y Dionisio, por otra parte, era Baco, ¿no? Dionisio era el dios del vino, el dios de la lujuria. Para Nietzsche, el dios de las orgías, el dios de las drogas, el dios de las drogas, de los estados alterados de conciencia. Nietzsche creía que cuando uno desarmaba nuestros estados no alterados de conciencia para alterarlos, teníamos una proximidad con lo divino mucho más inmediata, sin que lo divino necesariamente sea algo teologal, sino justamente con la naturaleza última de las cosas, ¿no? Schopenhauer, un alemán
muchos lo identifican con el pesimismo, escribió un libro maravilloso que se llamó El mundo como voluntad y representación, que es un libro que parte de la filosofía a la mitad. Bueno, hay muchas cosas que parten de la filosofía. Este libro es maravilloso. Y en este libro, Schopenhauer dice que en el fondo de las cosas, Kant decía que el noumeno era lo que no podía, era que todas las cosas tenían una esencia última, ¿no? Yo no sé si me están viendo, pero yo tengo una botella en la mano. Kant decía, hay una cosa que es la esencia de esta botella. Yo no puedo ver la esencia de la botella, yo solo puedo ver los accidentes. Veo que es transparente, veo que tiene una tapa azul, veo que tiene agua, veo que es blanda, un poco dura, veo que tiene aire adentro, etc. Lo cierto es que nada de eso es la botella. Lo que la botella en sí, es una cosa que a mí se me escapa, ¿no? Es imposible que yo acceda. Simplemente porque yo soy un humano y yo como humano tengo mecanismo de acceder a ciertas cosas como mis ojos, mis sentidos, mi inteligencia, etc. Ahora, ni mis ojos, ni mis sentidos, ni mi inteligencia, ni mi tacto, ni nada puede acceder a la cosa en sí. Solo accede a los accidentes de la botella. Schopenhauer dice, Kant tiene razón pero se equivoca. Tiene razón en que hay una cosa en sí de las cosas, pero se equivoca en que no podemos acceder a ella. Para Schopenhauer la cosa en sí de las cosas es la voluntad, ¿no? Y la voluntad para Schopenhauer es un demonio, es una cosa es la esencia de la naturaleza, ¿no? Pero una naturaleza prerracional, si se quiere. Bueno, Nietzsche identifica a Dionisio con esa esencia de la naturaleza prerracional, esa forma pulsional, instintiva, no racional de enfrentarse con el mundo. ¿Qué viene a hacer Apolo? Dice Nietzsche, nos viene a poner esta máscara de la racionalidad para enfrentarnos al mundo desde lo racional. ¿Qué viene a hacer Dionisio? Viene a sacarnos esta máscara para devolvernos al mundo de lo brutal, de lo natural, de lo pulsional, de lo animal, si se quiere. Bueno, estos dos dioses son los dos dioses que de alguna forma están siempre presentes en el universo griego. Y sobre todo Apolo. Después de Nietzsche, nosotros, los que seguimos la filosofía, hemos visto la dimensión de un Dionisio muy sobre la luz nietzscheana. Ahora, lo cierto es que pre-nietzscheanamente la preeminencia de Apolo sobre Dionisio era indiscutible, ¿no? Era el dios de prácticamente de todos los griegos. Por eso decir que era hijo del propio Apolo era ponerle en una dimensión importante. Pero bueno, no nos vayamos. Por una parte decíamos, los mayores maestros, incluso maestros supernaturales, para construir la leyenda, ¿no? Y por otra parte, los viajes a los lugares donde estaba el conocimiento. El conocimiento para los griegos estaba en Egipto, surgía de Egipto y era imposible volverse un sabio si uno no había adquirido el conocimiento de los egipcios. Bueno, Pitágoras se le atribuye ese viaje, que como dije, seguramente haya sucedido, pero además se le atribuyen viajes a Fenicia, a Arabia, a Judea, a Babilonia y a la India, ¿no? Como para construir esta idea de que no necesariamente no sucedieron, sino que pueden también ser el elemento para construir este mito. No hay datos de todos esos viajes. Lo que sabe la historia, lo que recogió los que hablaron sobre Pitágoras y esencialmente Diógenes, es que estuvo en Babilonia, estuvo en Egipto, estuvo en Babilonia y luego vuelve a Samos. Y como dijimos, cuando él llega a Crotona, se percibe casi como la llegada de un dios que viene a fundar una religión nueva, ¿no? Y bueno, entre los poderes que se le atribuyen, como le decía hace un rato, se le atribuye la capacidad de poder pasar días y semanas sin comer y sin beber, de estar en dos lugares al mismo tiempo, el poder de la adivinación, dicen que en un momento adivina una plaga que va a venir, bueno, que sus palabras eran curativas, etc. Bueno, que había viajado al lado, las cosas que ya estuvimos mencionando, ¿no? En esta dimensión, pero aparte reconocer, o por lo menos yo creo, que esta es la dimensión en la cual es más justo encontrar a Pitágoras. Por lo que sabemos de él hoy y por la propia forma en la que construyó y constituyó su escuela, ¿no? Y por cómo se construye el mito. El mito de Pitágoras no lo vuelve el dios de las matemáticas, ¿no? Pero sí lo vuelve el dios de la matemática, pero lo vuelve primero un dios y después de la matemática. Podría ser el dios de otra cosa. Podría ser el dios de la filosofía, se le atribuye a Pitágoras ser el pensador que inventa el concepto de filosofía. Digo, y me parece que entenderlo primero en su dimensión mítica y religiosa hace más justicia con la figura de Pitágoras y con nuestra relación con la historia antigua, porque lo cierto, entre comillas también, lo probable es que los mayores descubrimientos matemáticos no sean del propio Pitágoras, ¿no? De hecho, de Pitágoras se decía, ya 2 minutos más adelante vamos a ver lo que es la cosmología pitagórica,
Y Pitágoras decía que él desarrolla una teoría sobre la música a la cual yo no voy a acceder porque no tengo esa capacidad de conocimiento técnico para poder desarrollarla, pero desarrolla una teoría sobre la música a partir de la cual él descubre que en función de las octavas se podía generar una música armónica, ¿no? Si uno tenía una cuerda tensa y esa cuerda tensa la iba separando en los números naturales, gradualmente iba adquiriendo ciertas vibraciones, ciertos sonidos, y que si uno hacía eso en términos de octavas, los sonidos eran armónicos, luego en quintas, etc. Y él decía que los planetas, como giraban, los planetas primero para la cosmología pitagórica no giraban alrededor del Sol, sino que giraban alrededor de lo que él llamaba el fuego central. Incluso el Sol giraba alrededor del fuego central. Y todos esos planetas que estaban separados por distancia del fuego central, en órbitas circulares, producían una música, una vibración musical. Y él decía que él tenía la capacidad de escuchar cómo sonaba, que esa era la música del universo, ¿cierto? Es la música en la cual, la música del universo, el sonido de Dios. Y él decía que él tenía la capacidad de escuchar. Lo digo para incrementar un poco incrementar esta idea del semidios, ¿no? De la idea de cuando él funda la escuela. Bien. Maestro, solamente una cosa. Frente a esa afinación, ¿cierto? ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Lo que usted dice es cierto. En la medida que, por ejemplo, se le atribuye a Pitágoras la parte pues del monocordio, ¿cierto? La parte pues de ese primer sonido pues de ese instrumento, y se le atribuye lo que usted dice, o sea, si uno tensa la cuerda, eso hay un video súper bello, viejito, que lo presentan pues como ese mundo de Mickey Mouse, que Donald, y todo el cuento, que lo presenta pues de una manera muy divertida. Pero es el hecho de que tensar una cuerda, yo creo que ahí viene como esa teoría que llamamos nosotros de los armónicos, que de un solo sonido, si se tensa la cuerda, la mitad si la partiera y le siguiera la tensión, la mitad de esa cuerda vendría a ser, colocando en un contexto, un do. Y la tenso vendría a ser el do, re, mi, fa, sol, la, si, y el do de arriba. La mitad de la mitad sería ese do de arriba, do, re, mi, fa, sol, la quinta. Luego vuelve a aparecer el do por allá, la tercera octava. Luego se forma do, re, mi, fa sostenido. Todo eso es como esa teoría, pues como que nosotros nos enseñan, digámoslo así, a nosotros, pues digo, nosotros como músicos nos enseñan desde la parte pues de esa teoría de los armónicos. Entonces se puede ver muy bien que de ahí inclusive salió gran parte de la teoría musical con el repique de las campanas, y si uno escucha atentamente una campana con un sonido que se prolonga, un solo toque, usted va a empezar a escuchar los sonidos que se derivan de ahí, que es todo ese círculo que nosotros llamamos el círculo armónico. Y esa afinación pitagórica perduró muchísimo tiempo en la historia, en la construcción pues de las lógicas instrumentales, que esa era pues como la diferencia, digámoslo así, que había una especie de desafinaciones, que es donde entra el señor Bach, Juan Sebastián Bach, a hacer un aporte significativo con su libro El clave bien temperado, donde lo que logra es, empezaban a darse unas octavas y llegó un momento donde se desafinaba. Uno empezaba a hacer do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, y se iba desafinando a medida que se subía. Entonces ya el do de aquí y el do de por allá arriba ya no sonaban igual. Ajá. Una cosa curiosa. Y lo que hizo Bach de alguna u otra manera, por decirlo en términos muy elegantes, fue repartir las desafinaciones y demostrar que si yo podía tocar el mismo instrumento, podía tocar una pieza en do mayor, otra en sol, otra en fa, porque para cada pieza se tenía que afinar nuevamente el clave o el clavecín, se tenía que afinar nuevamente por ese tipo de desafinaciones que se daban. Entonces hay muchísimos sistemas de afinación, pero la pitagórica perduró muchísimo tiempo en esas lógicas instrumentales y en esas construcciones pues a nivel interpretativo. Mira, te agradezco. Sabes que sabía que cuando llegáramos a este punto ibas a aportarnos con tu conocimiento. No sé si saben, no deben saber los nuevos, pero Faber es músico de Colombia y siempre nos ilumina con ese tipo de experiencias. Te agradezco, Faber. Muy claro, aparte. Bueno, entonces entramos ahora en la dimensión matemática, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido, así no nos excedemos mucho de las 10. Como dijimos, esencialmente para los pitagóricos identificaban el número con el arjé, ¿no? Y también es importante saber que a diferencia de los antecesores, piensen que para antes de los pitagóricos, cuando alguien hablaba de una recta, no estaba hablando de una recta abstracta, estaba hablando del límite de un campo, estaba hablando de una cuerda tensa,
Cuando uno hablaba de un punto, estaba hablando de una piedra, estaba hablando de una individualidad. Y los pitagóricos fueron los primeros en desarrollar el concepto abstracto del número, ¿no? Y de lograr la pregunta o de construir preguntas del tipo, ¿qué es el número? ¿No? Y eso los diferencia mucho, mucho de todo lo que se llamó la matemática previa. ¿No? Hay dos relaciones que uno debería reconocer, o que a mí me parece interesante que reconozcamos en los números pitagóricos. Por una parte, la relación de los números con la geometría, que es una relación entre los números y la propia física. Y por otra parte, cómo para los pitagóricos los números, cada uno de los números tenía una significación propia, tenía una, con muchas comillas nuevamente, una personalidad. Para los números y la geometría, que es la primera parte en la cual esta dimensión, si se quiere, física de los números, ustedes piensen que Pitágoras y los primeros pitagóricos, o sea, los que acompañaron al propio Pitágoras, veían a los números como pequeñas esferas, ¿no? Pequeñas esferas minúsculas, como si un número pudiera resumirse o representarse en un punto de dimensión cero, ¿no? Un punto no dimensional, una cosa que no tiene, que carecía de dimensión y que no tenía materialidad. Eso era un punto para Pitágoras y para los primeros pitagóricos, y eso era un número, un 1, ¿no? A ese punto, que es solo un punto, digamos, unidimensional, si uno le agrega un segundo punto, se genera una línea, ¿no? Y en esos dos puntos ya vos tenés una dimensión, lo que nosotros hoy conocemos como una dimensión, o que la física nos cuenta que es la unidimensionalidad. Si a esos dos puntos le sumamos un tercer punto, se construye un plano, ¿no? Lo que nosotros conocemos hoy como la segunda dimensión. Y si a esos dos puntos, uno le da un cuarto punto que le permitiría la profundidad, se construiría lo que nosotros conocemos hoy como la realidad, ¿no? Esta tridimensionalidad en la cual nosotros nos movemos. Nosotros hoy nos movemos en una cuatridimensionalidad, si se quiere, porque tenemos que sumar la dimensión temporal. Pero vean en esa imagen cómo construyen la realidad a partir de 4 elementos, ¿no? Y no son agua, tierra, fuego y aire. Son un punto, otro punto, otro punto y otro punto. Y cada punto le agrega un plano dimensional distinto a la realidad. No podríamos existir en este plano, dirían los pitagóricos, sin al menos cuatro puntos, ¿no? Que forman esta idea de un cuerpo sólido, un cuerpo con profundidad. Eso por una parte, ¿no? Importante reconocer esa relación entre números y geometría. Luego, pitagóricos posteriores, digamos los neopitagóricos, van a abandonar un poco esta idea de reconocer a los números o al 1 como un punto sin dimensión. Pero bueno, para Pitágoras, cuando Pitágoras dice todo es número y el número es el arjé de las cosas, lo que quiere decir es eso que acabamos de ver, ¿no? Esto que estamos viendo ahora. Luego los pitagóricos van a desarrollar la matemática como un lenguaje, los neopitagóricos, quiero decir, van a desarrollar más ciencia matemática, ¿no? Van a hacer una matemática más abstracta. No van a necesitar que sea la matemática la que funda la naturaleza, ni que van a necesitar que la matemática sea el arjé de la naturaleza, ni lo van a reclamar, y sí, en cambio, van a empezar a pensar en la matemática como el lenguaje a partir del cual puede deconstruirse e interpretarse todo lo que existe, ¿no? Pero bueno, son dos planos diferentes, incluso esos dos planos. Pero bueno, eso va a pasar con los neopitagóricos, no con los pitagóricos. Y importante también para tener en cuenta sobre la relación de Pitágoras con los números en el momento pitagórico, ¿no? En el momento donde Pitágoras vivía, es lo que se llama como la década pitagórica, ¿no? La década son los primeros 10 números, los números del 1 al 10, ¿no? Para Pitágoras el 0 no era un número. Lo primero que existía era el punto, ¿no? Era esta mónada geométrica, esta mónada circular indimensional. Y el 1 tenía la particularidad de justamente decir eso, ¿no? El 1 era la mónada, era el arjé, era el generador de toda la unidad originaria. Era lo que había encontrado tales en el agua, Pitágoras lo había encontrado en el 1. Era un punto sin dimensión. O sea, como decían los pitagóricos, el principio y la causa de todo. Y luego veremos que cada uno de los números, que yo ahora no los voy a enumerar para que no se nos vaya tanto, pero cada uno de los números tenía una significación especial. En el apunte que les mandé está mucho más detallado, acá solamente lo voy a mencionar para que lo tengamos presente, pero en el apunte está más detallado cada uno de las significancias de la década. El 2 representaba naturalmente la dualidad y era el paso a la primera dimensión, ¿no? Era el 1 más el 1, era el paso donde lo que no tenía dimensión y lo que existía como una mónada indimensionalmente
empezaba a tener un plano de realidad, ¿no? En una sola dimensión. La tríada era el 3, digamos, era la díada más la mónada, y era un número que para Pitágoras y los pitagóricos era perfecto, ¿no? Era la armonía entre la unidad y la diversidad, entre lo uno y lo múltiple, porque el 2 era la dualidad, es lo múltiple, ¿no? Cuando ya al 1 se le adhiere un 1, empieza a existir conceptualmente la multiplicidad. El 4 era la ley universal por la representación con los 4 elementos, pero al mismo tiempo, porque el 4 era la posibilidad de existencia de la naturaleza. Era, yo ahí puse que era la ley universal, pero también era en realidad para los pitagóricos la ley fundamental de la naturaleza. Sin 4 elementos, sin los 4 elementos, que uno los puede asociar también con el agua, el fuego, la tierra y el aire, sin las 4 unidades no existe la realidad como la conocemos, ¿no? Es la puerta a la tercera dimensión, a la altura, a la anchura y a la profundidad. Bueno, el 5 era la unión de la tríada y la díada, el 6 era un número místico porque para los pitagóricos regulaba el tiempo entre cada reencarnación, ya les dije que los pitagóricos la reencarnación para ellos era un dato de la realidad. El 7 representaba los días de la semana y las notas musicales. El 8 era un número cósmico para los pitagóricos porque 8 eran los cuerpos celestes que ellos podían observar. Bien, ya vamos a ver 2 minutos después lo que es la cosmología pitagórica para ver cuáles eran esos 8. Y el 9 era el número del amor, porque era el número que representaba la gestación de cada uno de las mujeres, digamos, para tener un hijo. Y el 10 era el número fundamental, era lo que los pitagóricos conocieron como la tetraquis, ¿no? El número perfecto por antonomasia y era, por supuesto, el más importante. O sea, porque además representaba para ellos, yo ahora estoy yendo quizás un poco rápido porque estamos cortos de tiempo. Pero la tetraquis no habría que pasarla tan alto porque para los pitagóricos tenía multiplicidad de significaciones. Era un número que representaba una cantidad central de significaciones para ellos. Era el número más perfecto por una parte, ¿no? Era la representación de Dios. En la tetraquis se consumía la representación de Dios. Porque, ahora en todo caso ya vamos a pasar ahí. Era el número que se obtenía sumando los primeros 4 números. Piensen que el primero es la mónada, el segundo es la díada, la diversidad, el tercero es la perfección y el cuarto es la posibilidad de que exista la realidad, ¿no? Es la condición de posibilidad para que la realidad exista tal cual como la conocemos. Esas 4 dimensiones, digamos, esos 4 elementos, esas 4 significaciones sumadas construían lo que los pitagóricos llamaron la tetraquis. Era la expresión máxima del misticismo pitagórico. Cuenta una leyenda que cuando uno quería iniciarse en la escuela pitagórica, uno iba hacia al lugar donde te citaban en la escuela y te dejaban encerrado y te metían en una habitación, ¿verdad? Y en esa habitación te daban una hoja y en esa hoja dibujaban un triángulo. Y nada más. Te daban una hoja en blanco con un triángulo dibujado. Y se iban. Los profesores, los iniciadores, etc. Y volvían al otro día. Y al otro día volvían y en función de lo que vos habías hecho con esa hoja, con ese triángulo, lo que habías construido, etcétera, decidían si eras digno de ser iniciado en la escuela pitagórica o no, ¿no? Como para empezar a ser acusmático. La leyenda esa está en varios lugares y lo que sí es cierto que nunca se dijo es si primero si había una respuesta correcta o había múltiples respuestas correctas y en todo caso cuál fue de esas escuelas. Porque lo cierto es que la escuela pitagórica observaba un profundo misticismo y secretismo y ninguno de los miembros jamás se le ocurrió decir cómo fue que ingresó a la escuela a partir de dar qué respuesta a esa, no sé si pregunta, a esa interpelación al menos, ¿no? Bueno, como decíamos que la década se consuma al mismo tiempo en la tetraquis, que es ni más ni menos que lo que dijimos recién, ¿no? Que si bien lo cierto también hay que tener en cuenta que si bien es cierto que la tetraquis no representa un dios, sí podemos pensar que es la prueba de que el pensamiento divino está construido matemáticamente, no está construido a partir de los elementos que Pitágoras había identificado. Para los pitagóricos la tetraquis fue la prueba de que la forma en la que ellos habían descubierto el arjé o habían interpretado el arjé era una interpretación correcta, ¿no? Y bueno, y ahí tienen en un dibujo bastante malo la tetraquis pitagórica, ¿no? Es un triángulo en el cual tenemos arriba el 1, ahí en este gráfico está puesto el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, hasta el 10.
Pero lo cierto es que nosotros tenemos el 1, abajo tenemos el 2, abajo tenemos el 3 y abajo tenemos el 4. La suma de esos elementos, como está expresada al lado, da 10. Pero al mismo tiempo, la suma de 0 más 1 da 1, que es la vuelta a la unidad originaria, ¿no? El 10 de alguna forma representa el todo, porque es la suma de la posibilidad de la realidad, representa el pensamiento de Dios, representa la forma de pensamiento de Dios, pero al mismo tiempo cuando sumamos 0 y 1 volvemos a la monada, ¿no? Hay una cuestión de alguna forma circular, una cuestión iniciática que tiene que ver en ese grado, que los pitagóricos lo utilizan y fue para ellos demasiado simbólico, fue para ellos muy simbólico, tan simbólico que la tetraquis es, por una parte, la figura más importante para los pitagóricos, pero también la figura de la cual los pitagóricos menos hablaron. Sepan que las escuelas iniciáticas como la de Pitágoras son muy celosos de sus secretos y de sus representaciones y no eran dados a compartir sus símbolos con nadie. Mucho más luego de cómo desaparece la escuela pitagórica. Ustedes saben que, los que no saben les cuento, la escuela pitagórica desaparece cuando se hace una rebelión contra la propia escuela, se hace casi coordinadamente en toda Grecia, porque después la escuela empieza a crecer y empieza a tener como varias escuelas en varias ciudades de Grecia. En cada una de esas ciudades empieza a ser un factor de poder cada vez más simbólico. Piensen que los que eran miembros del pitagorismo y de la secta pitagórica, casi siempre, por lo general, eran personas acaudaladas, personas de dinero, personas que tenían acceso a eran personas ricas, digamos. Se dice que hay una discusión sobre si Pitágoras permitía que cualquier persona ingresara a su escuela o si bien era una escuela más elitista, digamos, ¿no? Para las familias ricas, para los hijos de las familias ricas, etcétera. Hay posturas encontradas. Lo cierto es que la mayoría de los miembros de la escuela pitagórica eran pertenecientes a las clases acaudaladas de la ciudad donde estaban. Así que se puede creer que hay un tinte de alguna forma elitista en esa escuela. Además, hay un registro de cuando Pitágoras, ¿se acuerdan? Yo les dije los primeros 4 discursos. El segundo, que fue en el Senado, para los políticos de la ciudad de Crotona. Uno de los políticos de la ciudad, uno de los senadores, digamos, cuando salen de esa reunión, declara, esto está recogido por Diógenes también, declara que Pitágoras quería venir a tiranizar la ciudad y quería tratar a todo el mundo como si fueran siervos, ¿no? Entonces, bueno, hay una discusión sobre el carácter, digamos, la inclinación política de la escuela pitagórica. Lo cierto es que se volvieron poderosos, ¿no? Si eran demócratas o aristocráticos, es una discusión que en todo caso será válida tener, pero lo cierto es que en cualquiera de las dos dimensiones, la escuela pitagórica se volvió una escuela de influencia política en todos los lugares donde estuvo, y eso generó no pocos enemistades con diferentes sectores en diferentes lugares. Entonces, lo que sucede es que en un momento particular se cree que en el año que sucede hacia el año 510 a.C. aproximadamente, en Crotona hay un grupo que se levanta alrededor de un sujeto que tenía mucho dinero de Crotona que se llamaba Silón. Este hombre se dice que en un momento quiso ingresar a la escuela pitagórica, pero la escuela pitagórica lo rechazó y que él por eso quedó muy resentido, y por eso guía la sublevación en Crotona contra la escuela de Pitágoras. Cuenta la leyenda que Pitágoras estaba en la casa de uno de sus discípulos, no eran discípulos, no eran quizás más parecido a hermanos. Estaba en una de las casas de sus hermanos pitagóricos y cuando le prenden fuego, ¿no? En ese lugar había varios pitagóricos, le prenden fuego a la casa, varios mueren. Cuenta la leyenda que que Pitágoras se escapa y que se va corriendo y que se encuentra mientras estaba huyendo. Hay 3 versiones de la muerte de Pitágoras. En este momento muere Pitágoras, ¿no? Hay 3 versiones de la muerte de Pitágoras. Uno que muere en el incendio. Una segunda versión dice que es la más romántica, si se quiere, que él estaba escapando de sus perseguidores y que en su huida se encuentra con un campo de habas. Para los pitagóricos las habas eran comidas sagradas, era un ciclo más de la reencarnación de las almas. Entonces Pitágoras frente al campo de habas se detiene, decide no seguir pasando para no pisar las habas. En ese momento sus captores lo agarran y le dan muerte.
Esa es la segunda versión. La tercera versión dice que Pitágoras escapa de la revuelta, escapa del incendio, no se detiene ante el campo de Abas y que se escapa a otra ciudad donde muere luego de viejo. En todo caso, las versiones indicarían que Pitágoras muere alrededor de los 95 años aproximadamente, ¿no? Siempre con esta salvedad que dijimos de cómo se construyen las edades de los griegos. Y ahora bien, para ir terminando, me parecía interesante hacer una referencia sobre la cosmología pitagórica, ¿no? Piensen que cada uno, la parte cosmológica de los griegos a mí siempre me resultó una de las más interesantes en términos de la originalidad que planteaban, ¿no? Cada uno de ellos, ya lo vamos a ver luego cuando veamos a los otros pitagóricos, hasta Aristóteles, a los otros pitagóricos, los otros filósofos, hasta Aristóteles, cada uno de ellos, incluso Platón, Heráclito, Pitágoras mismo, y el propio Aristóteles, construyen cada uno de ellos una cosmología que son uno diría descabellada, ¿no? Pero lo cierto es que son cosmologías muy originales para la época. Piensen que ellos tenían un alcance visual muy, muy pequeño y para lo que lograban ver, desarrollaban teorías muy, muy interesantes. La cosmología pitagórica sostenía ciertos principios, ¿no? Primero que que la matemática que ellos habían descubierto y que representaban con la simbología de la tetraquis, regía las reglas del universo, ¿no? Era la cosa que fundaba las relaciones en el universo, ¿no? En el fondo de todas las cosas, dijimos de nuevo, el arjé de las cosas era el número. Ahora, como les dije hace un rato, cada uno de esos cuerpos que estaban en una cierta distancia emitía un sonido muy particular de ese cuerpo, que estaba dado en función de qué? En función de lo que nos dijo Faber recién, ¿no? Como la longitud de una cuerda te da ciertos niveles de vibraciones en función de la distancia a la distancia que uno lo está escuchando. De esa forma estaba dada que cada uno de los planetas tenía un sonido muy particular de su planeta que generaban todos juntos lo que Pitágoras llamaba la armonía del universo, que él decía que él podía escuchar, era la única persona que podía escucharlo. Por otra hipótesis, otro de los elementos, de los principios que construían la cosmología era que los cuerpos celestes, que en el centro todo giraba alrededor de un fuego central. Primero que la idea del fuego central es una idea muy particular, bastante, uno diría descabellada, ¿no? Pero lo cierto es que se dieron cuenta que todas las cosas giraban alrededor de un algo, digamos, o sea, no reconocían la gravedad como la conocemos hoy, pero reconocían que todo estaba orbitando alrededor de algo. Ese algo para Pitágoras era el fuego central. Ahora bien, ¿por qué nosotros no veíamos el fuego central? ¿Por qué nosotros no lo vemos? Porque el fuego central está, dirían los pitagóricos, del lado inhabitado de la Tierra. Los pitagóricos se dieron cuenta de una cosa que después la historia los olvidó, pero que fueron quizás los primeros que se dieron cuenta de eso, y es que la Tierra era redonda. Los pitagóricos asumieron que la Tierra era redonda y que una cara de la Tierra, que era la nuestra, estaba habitada y la otra cara estaba deshabitada, ¿no? Nosotros no veíamos el fuego central porque nosotros estamos siempre orbitando de cara para afuera del fuego. El fuego está dando en la parte inhabitada de la Tierra. Es como el lado oscuro de la Luna, ¿no? Vieron que siempre vemos el mismo lado de la Luna. Bueno, para los pitagóricos, nosotros estamos de ese lado que no nos permite ver el fuego central. Naturalmente las órbitas, como les dije, eran siempre circulares, porque para los pitagóricos y para todos los griegos en general, de hecho para todos los griegos siempre las órbitas fueron circulares, porque el círculo era la única forma perfecta de movimiento, porque no tenía principio ni fin, y como todo esto estaba creado por algo, no era un accidente de la cosmología, sino que estaba creado por una voluntad. Cada uno construirá la voluntad como le plazca, digamos, pero estaba creado por una voluntad. Era imposible que los planetas no giraran en forma circular. Esta tendencia de circularidad nos persiguió incluso hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Recién hace pocos cientos de años hubo astrónomos que se animaron a pensar por fuera de la circularidad de las órbitas, ¿no? Y que, bueno, nos dieron finalmente un mapa mucho más acorde a cómo se mueven los cuerpos. Y por otra parte, los cuerpos celestes para los pitagóricos eran 10, ¿no? Ustedes van a ver que lo loco de todo esto es que si uno se pone a pensar en los cuerpos que se pueden observar, para los pitagóricos eran 9, ¿no? Primero, en la primera órbita estaba la Tierra. En la segunda órbita, no le hagan caso al cuadrito que está ahí. En la segunda órbita, para los pitagóricos, estaba la Luna, luego Venus, luego Mercurio, o sea, Venus, el planeta
Venus, en realidad ahí está explicado al revés. Estaba Mercurio, estaba Venus, estaba el Sol, estaba Marte, Júpiter y Saturno. Y luego las estrellas fijas, ¿no? Que para los pitagóricos las estrellas fijas eran una sola cosa. Entonces nosotros teníamos 9 cuerpos. Teníamos la Tierra, la Luna, Venus, Marte, Saturno, viendo Mercurio, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y las estrellas fijas, lo que nos daban 9 cuerpos celestes que giraban alrededor de este fuego central. Y para los pitagóricos que sabían o estaban convencidos de que el 10, la tetraquis, era la expresión de la perfección divina, no podían creer que no hubiera 10 cuerpos celestes orbitando alrededor del fuego central. ¿Qué hicieron los pitagóricos? Inventaron un cuerpo, que como le pusieron antitierra. En el apunte está también bastante bien explicado. Le pusieron antitierra. ¿Y por qué nosotros no vemos a la antitierra? La explicación es muy sencilla, porque la antitierra gira exactamente opuesta a la Tierra. Gira en la misma órbita. En ese dibujo no está en la misma órbita, pero gira en una órbita muy inferior, pero casi la misma órbita, y gira en la misma velocidad y con la misma referencia que la Tierra, por lo cual siempre la antitierra está enfrentada a nuestra cara inhabitada de la Tierra. Este es el modelo pitagórico. Luego otros filósofos van a desarrollar otros modelos y luego vamos a llegar al modelo cosmológico de Aristóteles, que para mí es el más interesante, y es no solo que es para mí el más interesante, pero cada uno tendrá su opinión, sino que el modelo cosmológico aristotélico dura al menos 1500 años, ¿no? Durante 1500 años todos vamos a estar convencidos que el modelo aristotélico es el que explica mejor la órbita de los planetas, el giro de los planetas, la velocidad de los planetas, y vamos a ver también más adelante en la última reunión cómo para explicar ciertas cosas que no eran necesarias explicar en la época de Aristóteles. ¿Por qué? Porque no se veían o porque no se sabían, cómo se le van agregando elementos, adicionando elementos y movimientos al movimiento de los planetas que hacen que lo vuelven todavía muchísimo más complejo, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando lo veamos a Aristóteles en la última reunión. En principio, estimados y estimadas, esto sería todo. Son las 10 menos 2 minutos en Argentina, así que estamos cumpliendo con nuestra propuesta de plazo. La idea, como dijimos, es que no se haga mucho más larga. Las reuniones para que no sean tampoco tan pesadas. Es viernes, nosotros por lo general teníamos nuestros cursos los lunes, así que los viernes también es otro nuevo desafío. Pero bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, tiene ganas de hacer algún comentario. La idea quizás para más adelante, yo los invito en función de si uno tiene ganas y quiere, es que sea quizás también un poco más dinámica, ¿no? Las preguntas que quieran hacer o los comentarios o las referencias que quieran hacer me parece que siempre son bienvenidas y le van a dar una dinámica que para que no sea tampoco tan pesado escucharme hablar a mí durante tanto tiempo. Pero bueno, en principio esto sería por ahora. Si alguien tiene alguna consulta, me parece que este es el momento. Les cuento que en la reunión que viene la idea es ver dos pensadores que para mí a mí particularmente son los que más me resultan interesantes, sobre todo Heráclito. Tiene mucho que ver también con lo que yo hago. Yo estudio esencialmente a Heidegger y a Nietzsche, que son dos pensadores que se referencian exclusivamente en el pensamiento heraclitiano mucho. Pero bueno, es una propuesta interesante porque lo que estamos viendo es, piensen que Tales es el que inicia el paso del mito al logos, ¿no? Luego Pitágoras, ¿sí? No, perdón, abrí el micrófono, estaba justo mi perra ladrando. No era más. Pitágoras es el pensador que se ubica en el momento central en el cual se está dando el paso del mito al logos. Tanto que Pitágoras es gran parte mito y gran parte logos, ¿no? Quizás un poco más mito incluso que logos en sí mismo. Heráclito y Parménides plantean un escenario en la filosofía que parte aguas. Son dos pensadores absolutamente contemporáneos, donde plantean dos elementos que son absolutamente contradictorios. Heráclito dice, todo fluye, todo se mueve, todo está en constante cambio. Se le podría atribuir a él una frase que no la dice, pero que podría ser, lo único constante es el cambio. Y Parménides dice,
todo lo contrario. Parménides dice, el ser es y el no ser no es. Y no es posible que lo que es no sea o deje de ser, ni es posible que lo que no sea de alguna forma sea. Por lo tanto, el movimiento no... Miren, el movimiento no existe. El movimiento es una cosa que está excluida de la realidad. El ser es una cosa cerrada en sí misma, inmutable, eterna, inmodificable, atemporal. Y Heráclito dice, no hay nada que no esté todo el tiempo cambiando. Y estos dos pensadores parten aguas en lo que viene de la historia de la filosofía griega, tanto que le exigen a Platón desarrollar su teoría de las ideas, ¿no? Platón, para los que saben, y si no les cuento rapidito, la teoría de las ideas de Platón es una explicación, que es la teoría más fuerte de Platón, ¿no? Es el intento que hace Platón para poder conciliar a la teoría heraclitiana con la teoría parmenidiana. ¿Por qué? Porque Platón, ¿qué ve? Dice, en el mundo todo cambia. Yo no puedo negar que todo está en constante cambio, que como dice Heráclito, todo fluye. Porque lo que yo estoy viendo constantemente es que yo estoy cambiando, que las cosas están cambiando, que las cosas se mueven, que todo está en un perpetuo e incesante devenir. Ahora bien, Platón, como Heráclito, como Parménides, creía que la verdad era una cosa que para que sea verdad, debía ser verdad siempre. La verdad no puede ser verdad si es una verdad que va a cambiar, porque si algo va a cambiar no es verdadero en sí mismo. Entonces, en un mundo donde todo cambia, ¿dónde entra una verdad que no se modifica, una verdad inmutable? Y Platón le construye un mundo, ¿no? Platón dice hay un mundo donde radica la verdad. No solo radica la verdad, radica la belleza, radica la justicia, radica el bien. En ese mundo, el cielo para los cristianos, digamos, está todo lo que no es mutable. Y en este mundo está todo lo que es mutable, todo lo que es imperfecto, todo lo que es perecedero. Ahí alguien hizo un comentario, dice, Platón es a Heráclito y Parménides lo que Kant a racionalistas y empiristas. Tango. Perdón. Es bien interesante el comentario. Sí, puede ser. Kant, yo no sé si todos lo tienen a Kant. Kant es un pensador para mí muy complejo. Es absolutamente interesante. Uno de los pensadores quizás que más incidencia han tenido en la historia de la filosofía. Y es el pensador que luego de él, yo no sé si en otras universidades del mundo sucederá, en Córdoba y en Buenos Aires por lo menos, sucede que las universidades se han vuelto muy kantianas, ¿no? Entonces Kant es algo que atraviesa todo, pero también por el peso de sus ideas. Puede ser. Yo no sé si estaría tan dispuesto a decir que Kant genera el maridaje entre racionalistas y empiristas de la forma en la que Platón lo soluciona con Heráclito y Parménides. Porque lo cierto es que Platón soluciona a Heráclito y Parménides. Dos teorías que son contradictorias, a partir de Platón, pueden ser las dos verdaderas al mismo tiempo. Con Kant, en cambio, yo no sé si, igual mi conocimiento de Kant no es tan vasto como el de los griegos y mucho menos como el de los modernos Heidegger, Kant, Sartre, Nietzsche, etc. Pero yo no sé si estaría tan dispuesto a decir que Kant marida o hace que la discusión entre racionalismo y empirismo se solucione. Porque Kant, así como Platón desarrolla un mundo de las ideas e inventa un mundo, Kant con sus categorías trascendentales a lo mejor de alguna forma termina haciendo que el choque entre racionalistas y empiristas sea un choque quizás menos brusco. Pero lo cierto es que Kant, de alguna forma, vos no estarías dispuesto a decir que Kant sale más por el lado, con esta salvedad, aunque Kant diga que todo el conocimiento ingresa quizás por los sentidos. Vos no estarías dispuesto a decir que sus categorías trascendentales, o las categorías trascendentales kantianas, tienen mucho más de un conocimiento priorístico racional que del lugar que le da el empirismo como fuente de conocimiento. Porque si la cosa en sí es una cosa inexperienciable, o sea, una cosa que no se puede experienciar, una cosa que uno no la puede vivir como experiencia, pero aún así es la verdad última de las cosas, a la que ni siquiera racionalmente se puede acceder, sino desde una perspectiva negativa, vos no estarías dispuesto a decir que Kant de alguna forma pone más fichas en una explicación más de corte racional. No es racionalismo eso tampoco, ¿no? Pero más de corte racional que de corte empírico. Digo yo, se me ocurre, lo pienso. No, la verdad que nunca lo había pensado así como lo decís, Francisco. Pero... Ah, mira, Nicolás. Pero bueno, puede ser. Ah, mira, estamos de acuerdo. Pero bueno, es interesante. Kant también es una cosa para charlar. Yo no sé si me animaría a llevar sí me animaría, pero después de muchísimo tiempo de estudio, llevar un curso de Kant, ¿no? Un pensador el cual
Me molesta bastante estarlo. Quiero conflicto y pronto palabras. Bueno, está bien. Así nace la filosofía, ¿no? Cuestionando. Pero bueno, así que eso. Me parece que con eso estaríamos. Si alguien tiene algún otro comentario para hacer, bienvenido. Si no, nos estamos encontrando el viernes que viene. Yo también... No, bueno, no, nada. Eso, vivir quería invitarlos como a pasar este proceso, quizás de una forma mucho más... Es viernes, está terminando la semana, de la forma más amena posible también para que sea un encuentro en el cual esté bueno juntarse a charlar un poco de filosofía, que es la idea, y no quizás tanto con la impronta ni de una clase, ni de una exposición, sino bueno, eso, que sea una cosa más de cerrar la semana, que esté bueno juntarse, que esté bueno, nada, charlar un rato. Pero así que sería eso. Diego, no, Sí. la verdad muy bien la clase. Nosotros estamos acá con Pablo, la verdad que la pasamos muy bien los dos. Y se entendió mucho y fue muy llevadero, pero muy llevadero. Así que muy contentos. Así que esperamos con ganas el próximo viernes. Perfecto, bueno. buenísimo, me alegro, hermano. El perro. Bueno, si estamos entonces, nos estaremos despidiendo. Yo ahora voy a pasar el texto de los 10 tomos de Diógenes para que lo tengan, el texto de Heráclito de Colli, y les paso los 3 textos de Giorgio Colli, que son los 3 buenos para los que lo quieran leer. El de Heráclito está bien para empezar a meterse un poco en la reunión que viene. Y piensen que hoy es viernes, más o menos el martes, miércoles voy a estar mandando el apunte y ya, cosa de que el viernes nos encontremos acá y charlamos un rato. Profe, sería bueno el material que utilizó también, si lo puede enviar, para repasarlo y tenerlo. El material para la clase de hoy, decís vos. No, sí, lo que vimos, con el que usted estaba trabajando. Ah, el PowerPoint. Exacto, sí. Ah, perfecto, lo paso, ningún problema. Eso, no, bueno, y por mi parte, de verdad, excelente. Yo soy licenciado en artes y de verdad le digo, o sea, estuve en los primeros semestres, estuve viendo algo de filosofía y la verdad le digo que lo acabo de entender ahorita. Bueno. Ni siquiera en la universidad, sino ahorita con esta clase. De verdad, gracias, muy agradecido. Bueno, me alegro, muchas gracias a vos. Bueno, Raimi, también gracias a ti. Bueno, entonces muchachos, nos estamos viendo, muchachos y muchachas, nos estamos viendo virtualmente el viernes que viene. Yo ahora paso todo para que lo tengan y el viernes nos encontramos.